es un poco más formal, ¿no? Un poco su currículum más formal. Ella es directora y fundadora de ERA, que es una escuela, bueno, se llama Escuela Sevillana de Terapia Gestal, ¿vale? Como habéis leído ya el capítulo de Claudio Naranjo, es una de los enfoques, de las estrategias del que él habla, que se pueden aplicar en educación, ¿no? ¿Lo habéis leído, no? Entonces, es maestra, antes de psicóloga fue maestra. Ha publicado muchos libros, entre ellos, os he traído dos para que los veáis. Uno de ellos es el que os he colgado yo a vosotros en la plataforma, ¿vale? ¿Le habéis hecho un vistazo? Entonces, desde el 78 hasta el 98 ha estado publicando cosas, sobre todo relativas al campo de la educación. A partir del 90 se ha dedicado más ya al campo de la psicoterapia y a la supervisión de casos clínicos. Ahora mismo es formadora en la escuela de la formación para terapeutas mecánicos, desde el 92. Es una escuela con mucha tradición. Ha publicado cosas sobre desarrollo personal, adolescencia, sobre pareja, salud mental en general, en fin. Y últimamente está con esto de la plenitud del ser. Que ya les preguntaréis vosotros, ¿y esto de la plenitud del ser? ¿Qué? ¿No? Eso suena como muy... Luego, desde 2002 hasta 2007, ha sido delegada en Andalucía del programa SAT Educa, que si tenéis interés, ahora le preguntáis y ella os dice y os cuenta lo que es. Ha participado como organizadora y como profesora. Bueno, tiene un montón de formación. Terapia integrativa, análisis y conducción de grupos, en fin, un currículum extensísimo en cuanto a formación. Lo que decimos, los maestros y las personas que trabajamos con personas, nunca nos dejamos de formar. Pero eso no implica que estemos metidos dentro de la burbuja. Es eso lo que estamos hablando, ¿no? Vale. Ha sido discípula y colaboradora de la persona de la que habéis leído el capítulo, de Claudio Naranjo, ¿vale? Y ahora hago yo mi presentación personal. La mía. Que llevo, con la manera que llevo, menos mal que me he traído los clines. Pero en esta clase sabemos ya todos que podemos emocionarnos y podemos llorar y no pasa nada. O sea, que podéis llorar, yo puedo llorar, no pasa nada. Pepa para mí es una maestra en el amplio sentido de la palabra. Para mí una maestra es un artista. Es alguien que ofrece amor y que posibilita el crecimiento. Que comparte sus saberes de forma generosa. Una maestra es alguien con quien es fácil aprender. Alguien que te engancha a las cosas buenas de la vida. Que cree en sus alumnos y en sus alumnas antes que sus alumnos y sus alumnas crean en ellos. Y así es ella, una maestra. Entonces, qué suerte vais a tener que antes de salir de la Facultad de Ciencias de la Educación vais a poder tener delante a una maestra. Aprovecharlo. ¿Vale? Ellos tienen unas cuestiones para plantear. Todos tienen una cuestión, que es la que tenéis que poner hoy en las reflexiones. Esa cuestión. Entonces, Pepa tiene como distintas posibilidades. Podemos empezar con el trabajo de creatividad, que para lo que todo el mundo ha traído su cartulina. Pero a mí me interesa empezar por el desarrollo del ser humano. Perfecto. Y una vez que ya os hable del desarrollo del ser humano, me podéis preguntar, como voy a dar una visión un poco así como general de lo que yo creo que es el desarrollo del ser humano. A ver, empiezo contando un poquito de mí. Desde que yo era muy pequeñita, yo siempre estaba como intentando comprender lo que es la vida, intentando comprender a los seres humanos. Entonces, siempre a lo largo de mi desarrollo he estado como muy pendiente de eso. ¿Cómo son los seres humanos? ¿Para qué estamos aquí en el mundo? ¿Cómo se relacionan las personas? ¿Qué pasa entre las personas para que haya conflicto, para que haya dificultades? Entonces, como bien ha dicho Carmen, yo empecé primero magisterio. Pero yo siempre, cuando estaba en mi época, se estudiaba bachiller, no es el sistema de estudio actual. Entonces, yo cuando estaba en bachiller, cuando estaba haciendo COU, entonces, ahora ya no hay COU, ¿verdad? Cuando yo hacía COU, que tenía 17 años,
lo que me interesaba mucho todo lo que explicaba la profesora de filosofía, la que me daba filosofía. Y me interesaba mucho la psicología. Ella me trajo un libro de ella, donde hablaba de la psicología de Freud, y de la vida de Freud, de todas las cosas que él había aprendido y todas las cosas que él había puesto en conocimiento de todo el mundo. Y yo quería estudiar psicología. Lo que pasa es que mis circunstancias personales hacían que yo tenía que tener trabajo pronto, porque así hacía falta para la economía familiar. Entonces yo estudié primero magisterio. Hice magisterio, tenía con 19 años. Desde los 17 a los 19. A los 19 años ya he terminado magisterio. Y durante toda mi vida, desde los 9 años, yo estoy trabajando al mismo tiempo estudiando, trabajando en un negocio familiar. Yo hice toda mi carrera trabajando. Y cuando yo tenía 19 años, que ya había terminado magisterio, yo vivía en San Juan de Alfarache, allí es donde me crié, en San Juan de Alfarache. Una persona del pueblo vino a buscarme, que tenía una academia para la gente que sufría y demás, vino a buscarme para que fuera a dar clases allí. Entonces yo con 19 años empecé ya a dar clases a alumnos repetidores. Inmediatamente, al año así de terminar, empecé a estudiar psicología. Y todo mi afán cuando yo empecé a estudiar psicología era saber cómo yo puedo ayudar a los niños que tienen dificultades de aprendizaje. ¿Cómo podría yo, todo eso, porque con 23 años yo ya estaba trabajando, aprobé las oposiciones de magisterio con 23 años, con 23 años ya estaba trabajando, y me encontraba en la escuela niños con dificultades de aprendizaje. Entonces todo mi afán, en esa época yo estaba estudiando segundo de psicología, todo mi afán era, cuando yo estudiaba psicología evolutiva, psicología general, era saber qué herramientas que yo aprendía en la facultad podía yo poner en juego para trabajar con esos niños que tenían dificultades de aprendizaje y poder hacer que esos niños de alguna manera crecieran de forma sana. Os voy a dar una visión un poco de lo que yo creo que pasa con el ser humano. Luego me he quedado en un punto, luego sigo en ese punto. Fijaros, esto todavía no está demostrado por la ciencia, pero yo creo que algún día la ciencia demostrará, la neurociencia y la física cuántica demostrarán que nosotros los seres humanos somos energía del universo que se ha encarnado. Todo lo que existe en la Tierra es energía del universo que se ha encarnado para aprender. Es como la vida es tan creativa que en su necesidad de conocerse a sí misma se despliega en todo lo que existe en el mundo y en todo lo que existe en el universo, las galaxias, los planetas, las estrellas. Es decir, la energía de vida tiene tal potencial de creatividad ilimitada, que crea todo lo que existe. Entonces nosotros somos parte de eso, que existe, que tiene la posibilidad de desarrollarse, de crecer, de expandirse. Cuando un niño y una niña nace, de alguna manera, Claudio Naranjo, esto que os voy a contar se lo he escuchado a Claudio Naranjo. Yo durante muchos años he estado de discípula y seguidora de Claudio, desde el año 93 hasta el 2007, hasta prácticamente ahora. Pero trabajando con él, directamente con él, desde el 93 hasta el 2007 he estado con él. Y ahora ya me he retirado un poquito más, ¿no? Entonces, Claudio Naranjo dijo en una de sus conferencias que había que tener ante el niño recién nacido la misma devoción que se tiene en el nacimiento. Cuando nosotros vemos el nacimiento, vemos que los Reyes Magos, los Reyes Orientes van a adorar a los pequeñitos. Me emociona. Porque eso pequeñito es precioso, eso pequeñito que nace es algo que viene de otro lado, que viene puro a esta tierra, al planeta. Y si nosotros estuviéramos sanos, todos los humanos estuviéramos sanos, no estamos sanos, nadie está sano en este planeta. Solamente sano podría estar a lo mejor, no sé si el Dalai Lama a lo mejor está sano, algún maestro de estos que están en los monasterios encerrados, pero en la tierra todos estamos enfermos, en mayor o menor grado. Cuando el niño viene aquí a la tierra, cuando el niño y la niña vienen a la tierra están sanos, pero por contaminación ambiental empiezan a enfermarse, por contaminación ambiental, porque entran dentro de este ambiente. Entonces, Claudia decía que teníamos que tener con los niños, con las niñas recién nacidas, la misma actitud devocional que tienen en el nacimiento los Reyes de Oriente, que viene en una actitud de postrarse ante lo pequeño, pero que es divino, porque viene de otro lado y tiene toda la potencialidad de lo bueno, de lo santo, de lo divino.
Y esa sería la actitud que deberíamos tener padres y profesores con los niños. Una actitud de estar súper atentos a su crecimiento, a lo natural que sale de ello, que es lo creativo. Y estar pendiente de potenciar eso natural que sale de ello, tener el cuidado de protegerlo, para que eso que sale de forma natural se pueda desarrollar y llegue a la plenitud del ser que somos. Nosotros somos seres que estamos destinados a encontrar nuestra plenitud. Pero a lo largo del proceso educativo y a lo largo del proceso de socialización para transformarnos en seres sociales, nosotros vamos recibiendo una serie de mandatos que de alguna manera nos cortan nuestra creatividad, nos cortan nuestras tendencias naturales y de alguna manera nos reconducen a veces hacia lugares que no son los que espontáneamente nacen de nosotros. No sé si esto queda claro. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy fácil. Cuando a nosotros, nuestros padres nos dicen hay que ser bueno, hay que ser obediente, hay que escuchar a los mayores, esos son mandatos de los padres que nosotros nos lo tragamos. Cuando somos pequeños somos súper maleables, somos muy plásticos, entonces somos como si fuera un folio en blanco. Entonces, todo lo que se escribe en ese folio en blanco como que tiene mucha fuerza porque está todo en blanco. Entonces, lo primero que se escribe en un folio es lo que se queda más fijado, porque cuando nosotros ya hemos escrito y borramos con lápiz, ya se queda la señal de lo que había escrito antes. Entonces, nosotros cuando nacemos somos súper maleables, somos muy plásticos y estamos hambrientos de aprender cosas. El niño y la niña están hambrientos de aprender cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que todo lo que nos van diciendo nuestros padres, que además son las personas que nosotros más queremos, porque son los que nos cuidan, los que nos atienden, los que nos dan de comer cuando tenemos hambre, los que nos ponen seco cuando estamos mojados, los que nos cogen el brazo cuando estamos tristes. De alguna manera, todo lo que nuestros padres nos dan se queda en nosotros de forma muy fuerte, se queda como fijado en nosotros, como grabado en nosotros de forma muy fuerte. Y este mandato, por ejemplo, este mandato que nos dan nuestros padres al principio de hay que ser bueno, este mandato ya nos divide a nosotros, porque nosotros de tendencia natural tenemos ganas de hacer cosas y a veces esas cosas son buenas para otra persona, o a veces esas cosas que hacemos son malas para otra persona pero buenas para nosotros. Es decir, las cosas en sí no son buenas ni malas. Eso es una cosa que de alguna manera la Iglesia impuso dentro de nuestra educación religiosa, católica, que las cosas son buenas y malas, pero las cosas no son buenas ni malas per se. Las cosas a mí me gustan o las cosas a mí me hacen daño. O las cosas a ti te gustan o las cosas a ti te hacen daño. Pero las cosas per se no son buenas ni malas. Y os voy a poner un ejemplo de esto. Que esto lo contó una vez Jodorowsky. No sé si habéis oído hablar de Jodorowsky. ¿Alguien conoce a Jodorowsky? Bueno, Jodorowsky es una persona muy especial, que fue contemporáneo de Claudio Naranjo. Los dos nacieron en Chile. Los dos son más o menos de la misma edad. Claudio Naranjo, Jodorowsky y Adriana Esna, que es una terapeuta gestáltica muy conocida, los tres son chilenos y los tres son más o menos de la misma edad, fueron compañeros de facultad y estuvieron codeándose en tiempos de la facultad. Pues Jodorowsky puso un ejemplo una vez de lo que pasó para ejemplificar que no las cosas no son buenas ni malas per se, sino que hay cosas que son buenas para alguien y esa misma cosa puede ser mala para otra persona. Entonces contó que una vez en Chile, en la parte sur de Chile es muy pobre, hay mucha necesidad, la gente allí lo pasa mal. Yo fui a Chile, en mi época de formación, más o menos en el 89-90, fui a Chile a formarme con Adriana Esna, que estuve allí un mes en su centro, formándome allí en terapia gestal. Entonces, contó que una vez, sabéis que Chile está todo rodeado por mar, a la de Argentina está como paralelo, Argentina y Chile, y está todo rodeado por mar. Entonces, la gente tenía mucha necesidad, un día estaba la gente allí mirando el mar, y de pronto las olas traían una mancha negra muy grande. Traían esa mancha negra muy grande, y la gente decía, bueno, ¿qué será esto tan...? Entonces, conforme se acercaban las olas a la orilla, vieron que era un banco de sardinas. Entonces la gente se puso súper contenta porque fácilmente podían coger la sardina porque había un banco entero de sardinas. Pero al mismo tiempo que la gente estaba tan contenta cogiendo las sardinas,
venía una oleada de gaviotas que se comían las sardinas. Entonces, lo que era bueno para las gaviotas era malo para la gente, porque si las gaviotas se comían las sardinas, la gente se quedaba sin sardinas. Entonces, una misma cosa puede ser buena para una persona y mala para otra. Las cosas no son buenas y malas per se. Y de alguna manera la educación que nosotros tenemos y la educación religiosa que se nos ha dado, toda la tradición que tenemos de religión, de alguna manera nos dividen, porque nos dice esto es bueno y esto es malo. Esto es bueno y esto es malo. Entonces, si yo me quedo con eso de que hay una parte de mí que es buena y otra parte de mí que es mala, a mí me están desgarrando. Es como si alguien me tirara de un brazo y otra persona me tirara del otro brazo, entonces me desgarran. Yo soy una unidad entera. Soy una unidad entera. Si alguien me dice que mi mano izquierda es buena y mi mano derecha es mala, a mí me están desgarrando. Cada uno me está tirando de un lado. Y entonces ahí puede surgir una enfermedad mental, porque hay una escisión de la persona. Hay una división. Y puede surgir desde la enfermedad mental más leve, que es la neurosis, hasta la enfermedad mental más grave, que es la esquizofrenia, la psicosis. Dependiendo de cómo sea la frustración o la división que nos hacen a nosotros mismos. Es la educación. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Entonces, estaba yo diciendo que cuando yo empecé, retomo lo que estaba diciendo antes, cuando yo empecé a trabajar con los niños y veía las dificultades que tenían, todo mi interés era cómo puedo ayudar a estos niños a ser personas normales. Porque los niños tienen una necesidad tremenda de ser uno más. Para ellos es súper sanador ser uno más. No quieren ser diferentes, no quieren tener dificultades, no quieren ir con el profesor de apoyo. Ellos quieren ser uno más. Me acuerdo una vez, en el segundo año que yo trabajaba, que tuve un preescolar, entonces se llamaba preescolar, lo que es educación infantil, con 40 niños. Entonces, las clases eran 40 niños y además ese año yo trabajaba por la tarde porque había muchos niños, había desdoble en el colegio, entonces había preescolares por la mañana y yo trabajaba por la tarde, me parece que era de 3 a 8 o algo así, que fue, bueno, me pasó un incidente horrible en aquella época. Y me acuerdo un día que jugando con ellos, yo jugaba mucho con ellos en el patio, hacíamos muchas cosas así de juego, de psicomotricidad y demás, y me acuerdo que un día iba yo con ellos, pero iba a llegar, no sé, a ver una película, algo, a la sala de audiovisuales, y cuando iba yo delante, ellos detrás, y cuando me vuelvo, veía la cantidad de niños, 40 niños de 5 años, y digo, ¡qué barbaridad! ¿Cuántos niños tengo? Y uno que está mirando me dice, señorita, yo también soy tuyo, yo también soy tuyo. Como la necesidad de pertenecer a lo normal, a la normalidad, no quieren ser diferentes, y quieren aprender fácilmente y quieren ser uno más. Necesitamos ser uno más, sentirnos pertenecientes a. Esa es nuestra cualidad de ser seres sociales. Bueno, en aquella época, con esos niños, yo estuve en preescolar y luego empecé en primero de primaria, lo que es primero de primaria, que entonces era primero de GB. Claro, la tarea en primero de primaria, sabéis todo, que es enseñar a leer y a escribir a los niños. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo enseño a leer y escribir a estos niños? Si a mí lo que se llevaba entonces, que era la cartilla de Micho y la cartilla Palau, eso era súper aburrido. Yo no quería enseñarle a los niños a leer con eso, entonces ¿qué hago? Pues lo que hice fue, no sé cómo me enteré, me informé de un señor mayor, que ya estaba jubilado, un maestro mayor, que se llamaba, ya está muerto, Felipe González del Pino, no Felipe González de nuestro antiguo presidente, sino Felipe González del Pino, que él tenía un método global que se llamaba el método de los plásticos, que se componía de 4 frases, no sé si a lo mejor alguno ha escuchado algo de eso. Tenía 4 frases. Entonces yo empecé a enseñar a los niños con ese método. Pero claro, ese método, las estrategias que tenía Felipe González, eran unas estrategias adaptadas a la época, yo creo que a la época de la República, a la época de la posguerra nuestra, es decir, que eran como mucha importancia a la caligrafía. ¿Os acordáis? Bueno, en mi época había que escribir, yo hice caligrafía con pluma, con tintero, mojando en el tintero y hacer la caligrafía, y de alguna manera este hombre era de esa época, de que era muy importante la letra bonita y hacer caligrafía. Entonces yo sentía que el método tenía muchas cosas que de alguna manera entretenían al niño y no eran eficaces para enseñarle, porque para mí lo interesante, lo que yo aprendí muy pronto, era que era muy importante enseñarle a leer, porque el aprendizaje de la lectura era una revolución mental lo que se producía. Yo trabajaba mucho con los prerequisitos que se trabajaban entonces como prerequisito del aprendizaje lectoescritor.
la orientación espacial, la orientación temporal, los conceptos básicos, no sé si conocéis los conceptos básicos del BOE, orientación espacial, orientación temporal, el test Frosty, son todas cosas que se hacían. Pero yo aprendí trabajando con los niños que cuando el niño aprendía a leer es como que era una revolución mental, que todas esas cosas de golpe era como una evolución que hacía el niño de golpe y que todo eso ya se quedaba desfasado, todas esas cosas que no servían. Que esas cosas servían al principio para ayudarle un poquito a tener una serie de destrezas, pero que el aprendizaje de lectoescritura era una revolución a nivel mental. Y yo sentía en aquella época que aprender a leer y escribir es darle la llave del aprendizaje. Si un niño sabe leer y escribir bien, en sus manos está la llave del aprendizaje. Ya lo que quiera lo puede aprender porque está todo en los libros. Entonces, si sabe leer y escribir es una revolución. ¿Qué pasó? Que a la medida que yo fui trabajando con este método de este hombre, yo fui viendo que había cosas que eran, desde mi punto de vista, obsoletas, que ya eran innecesarias y que no había que someter al niño a una serie de sacrificios para aprender cosas que eran obsoletas en el mundo en el que vivimos. Y entonces creé este método de lectoescritura, Yo juego, se llama Yo juego y tú. El método de lectoescritura, lo único que está publicado, este es el libro del maestro, lo único que se publicó. Carmen me ha dicho que la ha puesto para que vosotros podáis conocerlo y demás. Lo que sí vamos a hacer es que le vamos a quitar la portada, ¿sabes? Porque, a ver, este método se publicó en el año 93, entonces la editorial Aljibe, yo cada vez que necesitaba el libro lo llamaba. Y entonces la editorial Aljibe me dijo un día que ya no lo llamara más, que ya se había agotado todos los libros y que no lo llamara más. Entonces vamos a quitarle, no vaya a ser que alguien quiera llamar a la editorial por si tiene el libro y la editorial se vaya a molestar porque lo llamo. Entonces le he dicho a Carmen que lo vamos a quitar, yo también lo tengo en la página web de mi escuela y le vamos a quitar la portada. Porque además ahora le vamos a, antes el subtítulo era Método de lectoescritura para niños con dificultades de aprendizaje. Pero no es un método de lectoescritura para niños con dificultades de aprendizaje, es un método de lectoescritura muy fácil. Es tan fácil que los niños con dificultades de aprendizaje aprenden a leer. Pero no es para niños, no es específicamente para niños con dificultades de aprendizaje. Lo que pasa es que en aquella época era un boom el dar atención a los niños con dificultades de aprendizaje y este método servía, ¿no? Entonces, el método se basa en 3 frases. Yo he traído la frase y la voy a poner aquí para que la... ¿Eso se puede borrar? Ahí está el borrado ahí, ¿no? Voy a poner la frase para que lo tengáis. No, porque son 3 frases. Mirad, lo que pasaba con las frases de Felipe González del Pino eran palabras que él utilizaba, palabras que habían caído en desuso también en la frase. Por ejemplo, una de las frases es, a ver si me acuerdo de las frases como eran. Las frases de él eran, la primera, el gatito va de paseo, normal, una frase normal. La segunda era, el pollo mira la choza. La palabra choza es una palabra que ya muchos niños no saben lo que es una choza. En mi época se sabía lo que era, yo tengo 53 años ya, en mi época se sabía lo que era una choza, pero ya ese término está como en desuso, ¿no? O la tercera frase era el muñeco feo se peina, y la última era abuelo, era un vocativo, abuelo, se cayó la jaula. Esas eran las 4 frases con las que se aprendía a leer. No, esta, ponle ahí la pizarra para que las vean ellos. Toma, ponle en fruta, no, porque se pueden pegar. Se le pone esto en fruta y se queda pegado aquí arriba. Se ponen las frutas y las vean bien todo. Masajera un poquito para que, y aquí tienes el otro para que se le ponga. Lo masajera un poco delante. Entonces, las frases, esas frases son súper fáciles. Yo cogí, cuando creé la frase, cogí palabras universales. Que pase el tiempo, que pase, nunca van a caer en desuso de lo que había aprendido con el otro método, ¿no? Y 3 frases nada más. En esas 3 frases está todo lo que el niño necesita para aprender a leer. Las frases son el fuego y a la música, el niño llevaba una joya, la segunda, después la segunda no, la segunda, el orden, el niño llevaba una joya y el zapato era de chocolate. Todas las palabras son palabras universales que nunca van a desaparecer, supongo. Entonces, estas 3 frases, el niño aprende a leer, son 3 frases que en el momento que tú le enseñas al niño, las frases el niño se las aprende en el momento, porque el niño se aprende las frases por el dibujo. El niño ve el dibujo y ya sabes, tú le dices, ahí pone el fuego y a la música. El niño rápidamente por el dibujo sabe que ahí pone el fuego y a la música. El niño lleva una joya, por el dibujo sabe
que el niño lleva una joya. Y la tercera, el zapato era de chocolate. El zapato. En el momento los niños aprenden las frases. El segundo paso es aprenderse las palabras. Hay 13 palabras ahí que aprenderse. Normalmente los niños aprendían las palabras en una semana. En una semana se sabían las 13 palabras. Y el siguiente paso era pasar a las sílabas. Las sílabas los niños se las aprendían en 2 semanas. En 15 días los niños se sabían las sílabas. Y a partir de entonces se podía empezar a leer, porque ya generalizábamos. Entonces, lo que hacemos, ¿cómo le enseñaba yo a los niños la frase? Por ejemplo, le decía, hay que poner el foco y a la música. Venga, vamos a hacerlo con palmada, vamos a hacerlo con palmada ahora. El, fuego, oía, la música. Muy bien. Entonces, la hacemos con palmada porque son unidades de contenido. Entonces, le estamos enseñando lo que son unidades de contenido que no se pueden, en principio, que no se pueden separar esas unidades de contenido. ¿Cómo se aprendía el niño cada una de las palabras así con todas? Con el niño lleva una joya, todos. ¿Cómo se aprendía las 13 palabras? Fijaros, todos los niños tenían las 3 frases que la manipulaban. Carlos, si queréis, para tenerla de recuerdo, yo os he traído para que tengáis cada una de las 3 frases. Porque nunca se editó el material del alumno, es decir, el alumno manipula un montón de material que esta editorial me dijo, vamos a publicar el libro del maestro y si tiene éxito publicamos el material. Pero al final no publicaron el material. Y hay mucho material manipulativo que el alumno tiene que utilizar y que no se ha publicado. Entonces, yo os lo dejo para que lo tengáis las 3 frases del método, para que lo tengáis vosotros. Porque, fijaros, si vosotros estáis trabajando con niños y queréis aplicar el método, es que la cartilla, las cartillas de lectura, las 3 frases son la cartilla de lectura. Yo, cuando estaba enseñando a los niños, yo tenía las 3 frases pequeñitas, siempre las 3 frases estaban en la clase, siempre. Y tenía pegadas en mi mesa con fiso las 3, al lado mío. Entonces, cuando alguien venía y no se sabía alguna sílaba, yo le decía, venga, léelo. Yo les decía a ellos, hay una regla de oro para aprenderse las frases. Bueno, pero es que me voy saltando. Vamos a ir paso a paso. Para aprenderse las palabras, ¿qué es lo que usábamos? Mira, usábamos el repartir las palabras. Por ejemplo, un juego que hacíamos era que repartimos, cada niño tenía 3 o 4 palabras de estas. Y cada uno tenía 3 o 4 palabras y yo empezaba, venga, él. Entonces todos los que tuvieran él venían y me traían él. Cogían su palabra y venía, se levantaba y me traían él. Fuego. Yo todo el tiempo repetía la palabra. ¿Por qué? Esto es una cosa muy importante que no se enseña en la escuela de magisterio, porque yo soy magisterio, es lo que se enseña allí. Los niños, para que no le hagamos ningún mal, los niños le tenemos que presentar modelos correctos. Es muy importante presentar modelos correctos al niño. Entonces, algunos maestros, en mi época, no sé si ahora pasa también, pero en mi época, hay algunos maestros que tenían que enseñar a leer a niños de primaria y entonces ellos, ¿tienes que ir por ahí, Carmen? Ellos escribían como escribimos nosotros ahora poniendo, por ejemplo, tengo que escribir el fuego y la música, pues los hacían así. A un niño que está aprendiendo a leer, yo no le puedo escribir así. Porque entonces le estoy dando ya pautas de error. Le estoy dando pautas de error que el niño, porque el niño no sabe. Entonces yo tengo que darle modelos correctos siempre. Modelos correctos para que él no tenga lugar a dudar. Luego hablaremos de las iglesias, porque Carmen me ha dicho que me interesaba el tema de la iglesia. Luego hablaremos del tema de la iglesia, porque yo trabajé con niños disléxicos. Hablaremos del tema de la iglesia. Entonces, lo que yo estaba diciendo, yo siempre repetía la palabra, oía, mientras que ellos me traían la palabra, yo estaba repitiendo, oía, y solamente repetían la palabra, no decían nada más, oía. ¿Qué pasa? Ahí hay doble proceso, hay doble proceso mental. Cuando yo estoy diciendo oía, le estoy dando una pauta auditiva y al mismo tiempo le estoy enseñando también. Hay que ponerlo más blandito para que no se caiga, masajear la glútea para que no se caiga la... Bueno, piso, no me caiga. Lo voy a apretar un poquito.
le estoy dando una pauta auditiva, cogemos cualquier otra palabra, por ejemplo, chocolate. Cuando yo estoy diciendo chocolate, yo ahí le estoy dando una pauta auditiva y una pauta visual. Ellos están constantemente escuchando solamente la palabra chocolate. ¿De acuerdo? Y están viendo cómo se escribe la palabra chocolate. Ese era un juego. Hay tantos juegos que a veces no daba tiempo, ¿verdad? El método tiene mucho material, pero no todo el material hay que usarlo, porque el material es un pretexto. Lo que nos interesa es que el niño aprenda a leer. Entonces, todo el material es un pretexto. No hay que hacer todo el material. El método tiene muchísimo material, pero no hay que usar todo el material que tiene el método. Simplemente cuando el niño supera una fase, imaginaros que yo el primer día que le hago esto, el niño se aprende las 13 palabras. Paso al siguiente, no utilizo el material que tengo para que él aprenda la siguiente frase. Mira, otro material que tengo, es la loto de palabras. Los niños tenían una loto de palabras, tenían un botecito con las 13 palabras. Entonces los niños ponían su bot, cada uno, yo le decía que tenía que poner delante de sí el cartón y las palabras, todas las palabras puestas. Carmen, ponla si quieres ahí para que no con el lo pueden pasar si no me lo vean. Vale, o si no que luego que lo hagáis bien. Entonces, igual, la loto, ¿cómo jugábamos? Yo tenía mi sobre de palabras, y yo decía, a ver qué palabra sale. Llevaba. Yo todo el tiempo le estoy dando el estímulo auditivo y el visual, para que ellos tengan junto el estímulo auditivo y visual y ninguna otra palabra. Llevaba. Ellos buscaban la palabra y la ponían encima de si tenían en el cartón. Llevaba. Yo hice los cartones de forma que las palabras, los monosílabos, por ejemplo, el, la, de, o las palabras que diría fundamentalmente el, la y de. Casi ninguna cartón tiene esas palabras. ¿Por qué? Porque el, la y de la iban a ver luego en la sílaba. Entonces a mí me interesaba que se aprendieran primero las palabras para que luego pasaran a la sílaba. Pues está la loto de palabras. Pero también está el dominó de palabras. Yo tenía un dominó grande que repartía la ficha entre los niños y luego lo pegábamos en la pizarra y íbamos haciendo el dominó. Pero la mayoría de las veces no me daba tiempo a trabajar con el dominó, porque ellos aprendían antes. Entonces, como yo lo que quería era que aprendieran a leer, cuando se sabían no hace falta ni que se supieran las 13 palabras, solamente con que se supieran, fijaros, 8 palabras ya se podía pasar a la sílaba. ¿Por qué? Porque el, la y de lo íbamos a ver en las sílabas. Y una y era, como son bisílabas y con pocos trazos también se va a ver luego la sílaba. Entonces, con 8 palabras ya, nada más que se supieran 8, se pasaba a la sílaba. Pero os voy a enseñar todos los juegos que teníamos. Se podía jugar un montón de juegos. Podíamos en el suelo a lo mejor un círculo y dentro de la palabra fuego. Y yo decía fuego y había que entrar dentro y a lo mejor fuera ponía otra palabra, llevaba. Y si estaban dentro y decía llevaba, saltaba, es decir, que juego, había un montón de juegos para aprenderse las palabras. Pero las palabras se las aprendían fácilmente. Y además yo le daba a ellos un cartón de loto virgen para que ellos lo dibujaran en su casa y tuvieran en su casa la loto para jugar con sus padres o con sus hermanos. Tenían la loto y el botecito con las palabras. Cuando hacíamos esto, el juego, normalmente hacíamos lo de hacer las palmadas y lo de traer las palabras para ponerlas debajo de la frase. Después escribíamos. Y la escritura era trazo a trazo. La escritura trazo a trazo. Y la pauta de escritura, la pauta ideal de escritura para los niños es esa que tiene 2 rayitas en medio y otras 2 más juntas en medio y las otras 2 más separadas. Entonces, empezamos trazo a trazo. Ellos todos con su lápiz y yo en la pizarra. Empezaba raya, y yo esperaba que hiciera la raya, barriguita, y esperaba que hiciera la barriguita, rabito, y esperaba que hiciera el rabito, y bucle hacia arriba.
trazo a trazo, trazo a trazo. No había ningún niño que tuviera problemas de disgrafía, no había disgrafía. Haciendo trazo a trazo no hay problemas de escritura. Por ejemplo, vamos a hacer la de fuego. Bucle hacia arriba, yo le decía bucle hacia arriba, bucle hacia abajo. La U, le decía, vamos a hacer la U. Palito con su rabito, palito con su rabito. Yo le decía la U, pero porque las vocales siempre las trabajamos solas al principio, porque las vocales son fundamentales. Y así con todo, seguía con todas las frases. Y hacíamos cada vez las 3 frases. Después de hacer los juegos, hacemos las 3 frases, que llamamos las 3 frases. ¿Cómo se pasa luego a la sílaba? Juegos que se pueden hacer. Ahí no le falta el juego de la música, que no lo tienen. Porque vamos a hacer un juego. ¿Sí? Al que le falte que lo pida. Y lo pasando. No, fijaros por qué. ¿Cómo se llama? Miguel. Miguel me está preguntando si los niños no tenían dificultad para hacer el bucle para abajo. Al mismo tiempo que nosotros hacemos esto, nosotros hacemos mucha preescritura con el niño. Por ejemplo, una cosa que a ellos, yo utilizaba la preescritura para, mirar, la motricidad fina en el desarrollo, vosotros sabéis, eso lo habréis estudiado en evolutiva, porque habéis dado todo evolutiva. En el desarrollo del niño, en el desarrollo evolutivo del niño, siempre la maduración va de lo central a lo periférico. Entonces vosotros sabéis que las manos es lo último que madura porque es la psicomotricidad fina. Primero madura la gruesa, el dominio del esquema corporal y luego la psicomotricidad fina. Una cosa que no he dicho, que es muy importante, es decir, este método es preventivo de las dificultades de aprendizaje, preventivo de la dislexia, preventivo de la disgrafía, si hacéis las cosas como se hace. Y ayudador, el método es ayudador de las dislalias. ¿Sabéis lo que son las dislalias, no? Cuando hay problemas de articulación. Yo soy logopeda también, que eso Carmen lo ha dicho, también soy logopeda, estudié logopedia también. Entonces, este método ayuda mucho porque como siempre tienes el mismo punto de articulación, fu, de fuego, fu. Entonces, como tienes el mismo punto de articulación, es como que una y otra vez el aparato fonador va al mismo lugar. Y como va al mismo lugar, te ayuda a que aprendas más rápidamente. Eso lo aprendí también con un niño que tenía, que luego os explicaré algunos casos de niños con dificultades. Entonces, me está preguntando Miguel, que si los niños tienen problemas. Mirad, en el momento que un niño asimila con todo su cuerpo la grafía, se acabó el problema. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hacíamos el bucle? Yo, por ejemplo, una actividad que yo hacía mucho era que yo en la pizarra hacía el bucle grande. Grande para que entrara en el esquema corporal. Luego yo le decía al niño que tenía que reseguir, con el dedo él reseguía el bucle que yo había hecho. Y luego él, con tizas de colores, o con la misma tiza, volvía a hacer el bucle. Lo hacía. Y cuando a él le hacía, entonces yo le decía, ahora tú solo haz el bucle. Si él solo había interiorizado el movimiento del bucle, estupendo, ya se acabó ahí. Si no lo había interiorizado, hacíamos esto o más cosas. Yo, por ejemplo, me lo llevaba al patio del colegio. Y entonces, con tiza que les encanta, en todo el patio del colegio, de cemento, empezamos a dibujar los bucles. Bucles enormes, vamos a hacer bucles enormes. Y hacíamos bucles enormes. Entonces, como el niño aprendía el movimiento con todo su cuerpo, no había problema, ninguna biografía, es decir, no hay problema. Me acuerdo de vez, yo trabajé durante varios años como profesora de apoyo. Luego al final del tiempo que estuve en educación trabajaba dentro de los equipos de orientación educativa. Y al principio trabajé como una maestra normal, luego trabajé como maestra de apoyo y luego trabajé en los equipos. Entonces, cuando yo trabajaba de maestra de apoyo, por ejemplo, me acuerdo una vez que una compañera me dijo, mira, tengo unos problemas de grafía, en mi clase horrorosa, tengo 5 niños que escriben fatal. Digo, vale, pues venga, voy a coger los 15 niños. Yo cogí los 15 niños y en dos semanas, quiere decir, en 2 semanas que yo trabajaba 1 hora a la semana con ellos, se acabó el problema de grafía, se acabó el problema. La letra preciosa porque es interiorizar con todo el cuerpo cómo se hace la grafía.
Cuando el niño interioriza con todo el cuerpo cómo se hace la grafía, desaparece el problema de grafía. Me acuerdo una niña que, por ejemplo, la R, que yo la R se la enseñaba así con el bucle arriba, no había forma de que hiciera eso, una niña ya era un poquito deficiente, tenía un grado de deficiencia. Pues me acuerdo que un día le digo, mira, la R es así, subimos y hacemos un lazo grande. El día que le hice eso, exagerándola al máximo, desapareció el problema. Cuando el niño interioriza con todo su cuerpo cómo es cada letra, desaparece el problema. Pero nosotros le tenemos que dar modelos correctos, siempre modelos correctos. Si yo, por ejemplo, como maestra, cada vez que hago la M, hago las 3 montañitas, yo le decía yo 3 montañitas, yo siempre voy a hacer 3 montañitas. No voy a hacer esto como hacen algunos profesores, para la M. Yo siempre tengo que dar. Si yo, como profesora de ellos, hago esto, pues siempre voy a hacer esto. Siempre. Es decir, yo siempre tengo que dar el mismo modelo, porque si yo le doy el mismo modelo, nunca hay lugar a confusión. Nunca se va a confundir el niño. Modelo correcto es importantísimo porque son las improntas, las primeras improntas que ellos van a tener, y esas improntas son las que se graban con más fuerza. Y si yo tengo claro lo que tengo que grabar, eso no se me va a olvidar. Entonces, eso es importantísimo y eso nos enseña en las escuelas de magisterio. Eso yo lo aprendí sobre la práctica. Y también por lo que me había pasado, por los aprendizajes previos que yo había tenido. Por los aprendizajes previos que yo había tenido me daba cuenta que es como escribir en un folio en blanco es mucho más fácil que si tienes que borrar y escribir encima. Que eso es mucho más dificultoso, cuesta mucho más trabajo. ¿Te queda claro? Sí, gracias. Por ejemplo, también dramatizamos, si un niño tiene problemas, dramatizamos nosotros con nuestro cuerpo cómo es la letra. También lo hacemos con plastilina, por ejemplo, porque luego veréis en las fichas que hay en el método, a lo mejor están las letras grandes. Y entonces yo, una tarea que le hacía era que lo hicieran con plastilina, seguir con plastilina y hacerlo luego yo solo, hacer videos, que es muy bueno para la psicomotricidad fina. ¿Qué cosas? Hay montones, eso no sé si está puesto en el libro, no, para la psicomotricidad fina, montones de cosas. Por ejemplo, yo les hacía que cortaran papel de periódico con todas las pinzas. Cortar el papel, cualquier papel, utilizando todas las pinzas. Todas las pinzas, todas las pinzas, todos los dedos. Por ejemplo, con plastilina igual, le damos un mogollón de plastilina y vamos a sacar productos con todas las pinzas. Por ejemplo, una cosa también bonita entre ellos, eso no lo hice yo, pero lo haría ahora. Por ejemplo, ponerlo en pareja y darse masajito en las manos, uno a otro. Que es muy bueno aprender a darse masajito en las manos, porque hace falta que se desarrolle la psicomotricidad fina, que es la más fina, la que se desarrolla más tarde. Luego hemos tenido, no sé si dará tiempo, pero yo he traído la cartulina que os ha pedido Carmen para hacer un trabajo de psicomotricidad fina súper creativo, muy bonito y que uno se lo pasa muy bien. Esta cartulina que habéis traído, y yo he traído la cera. Si queréis luego dejamos un ratito y hacemos eso, que es muy interesante. Entonces, ¿por dónde iba? Por la grafía, eso es. Fijaros, una cosa, conforme voy explicando os voy a contar de mi experiencia. El hecho de que al escribir hubiera una cantinela, raya, barriguita, rabito, bucle hacia arriba. Si vierais, yo me quedé un día, a veces te enamoras de las cosas que vas descubriendo. Pues me acuerdo de un síndrome de Down chiquitito, que se había interiorizado. Y lo que yo os decía antes, que la interiorización de cosas que nos dan los adultos a veces nos hacen daño, pero a veces son muy buenas. Él había interiorizado mi cantinela, entonces ya no le hacía falta. Él estaba solo, es que era precioso verlo. Raya, barriguita, rabito, solo, y verlo, es que era precioso, porque era un picaco chiquitito. Y entonces era magnífico verlo, tan lindo, él solo había interiorizado la cara, y él ya se daba la orden. La orden interna, ya se lo daba. Cuando yo, seguimos un poquito con esto, porque yo le daba a él una regla de oro, le decía, hay una regla de oro para aprenderse las frases. Y le decía, ¿veis cogía una sola frase en ese momento, ¿no? Le decía, ¿veis el fuego y a la música? Le quitaba las otras, solamente el fuego y a la música le ponía. ¿Veis el fuego y a la música? Sí, pues ahora, cerráis los ojos, le decía, tenéis que cerrar los ojos. Y tenéis que mirar en la mente el fuego y a la música, tenéis que verlo. Venga, cerrad los ojos. ¿Lo veis? Y decía, no lo vemos. Decía, no lo vemos yo. Bueno, pues entonces tenemos que mirarlo más.
eso, ¿veis ahí? Vamos a leerlo, el juego, mira, la música. Yo les hacía que interiorizaran las frases, que tuvieran una fotografía mental de ella, de forma que, si ellos tenían en su mente las 3 frases, ya en cualquier momento que tuvieran que construir cualquier palabra, podían ir a su mente, eso se hacía, eso lo vi posteriormente en los niños. Podían ir a su mente, por ejemplo, si tienen que construir la palabra, ¿qué les digo yo? Fábrica, por ejemplo. Fa, ¿cómo se pone fa? Como tienen en su mente el fuego de la música, ¿dónde está fa? ¿Qué se parece el fa? Fu. Pues fu, fa igual que fu, pero le quito la u y le pongo la a. Entonces, yo les hacía que tuvieran en su mente las 3 frases. Y ahí ya estaba, si ellos tenían en su mente las 3 frases, no las hacía falta, ya las tenían interiorizadas. Y podían buscarlas dentro de su mente, como luego, cuando ellos construyen palabras, se va viendo cómo ellos van diciéndose, van buscando en las frases lo que les hace falta para construir las palabras. Eso era una regla muy importante. Por ejemplo, yo le preguntaba a ellos, a veces cuando estaban aprendiendo las palabras, ¿qué pone aquí? Y decían, pues yo no sé, ¿cuál es la regla? Empezar por el principio, eso solo sabían de memoria. Empezar por el principio, porque no, empezar por el principio. El zapato era de chocolate. ¿Qué pone aquí? Chocolate. Entonces ya tenían la regla. Siempre que no supieran algo, empezaban por el principio. Entonces era la regla, nunca estaban perdidos. Yo, una cosa muy importante que consideraba es que los niños, mira, el aprendizaje lector, para los niños que tienen un ambiente muy bueno, los niños aprenden a leer a veces espontáneamente, sin que se les enseñe. Los niños de ambientes muy ricos, donde ven al padre y a la madre leer, aprenden fácilmente. Ahora, niños, como yo trabajaba en zonas muy desfavorecidas, niños, por ejemplo, de Palmete, yo estuve trabajando mucho tiempo en Palmete, donde las situaciones son horribles, las situaciones familiares, entonces tienen una tensión, que luego hablaremos también del trastorno de hiperactividad, eso lo tendréis mucho, trastorno de hiperactividad y déficit de atención, eso tendréis mucho que os traen, luego hablaremos de eso. Esos niños que tienen tan poca atención, que están tan dispersos porque hay tantas cosas que le están pasando a su alrededor, que no tienen energía para centrarse y estar tranquilos, pues había que enseñarles fácilmente, rápidamente. Entonces, ¿por qué me estaba diciendo yo? Ahora se me ha ido la idea. Lo de la regla de oro. Entonces, es un método que siempre da al niño la seguridad que él sabe. Porque la regla de oro es que si no sé algo, empiezo por el principio. Siempre está el éxito asegurado. Ellos en cualquier momento pueden llegar a saber cualquier palabra, porque si no la saben, ¿cuál es la regla? Empieza por el principio. Si empieza por el principio, ya sabe qué pone aquí, no sé lo que pone, empieza por el principio. El niño llevaba, ¿qué pone aquí? Llevaba. Entonces, el éxito está asegurado, es como ese reforzamiento del niño le da mucha seguridad. Bueno, pues, esto con las palabras. Una vez que se sabían ya os he dicho, 8 palabras, podemos empezar la sílaba. ¿Cómo? Fijaros, yo creé recursos en la medida y los niños me iban enseñando qué recursos necesitaba yo crear para que fuera más fácil para ellos. Me acuerdo que estuve trabajando una vez con un niño que tenía lesión cerebral. Y entonces el niño se aprendió las palabras, pero las sílabas no conseguía aprendérselas. Entonces digo, ¿qué puedo yo crear para que este niño se aprenda las sílabas? Y lo que creé fueron las palabras articuladas. Las palabras articuladas, zapato, to. Palabra articulada. Con esto el niño se aprendió las sílabas. Entonces, las palabras articuladas las hacíamos también en clase. Lo que iba a decir antes que no lo he dicho, lo digo ahora, que no se me olvide. Lo primero que yo hacía cuando llegaba a clase era mano derecha encima de la mesa. Mano derecha, todo el mundo ponía la mano derecha encima de la mesa. Y yo iba con un rotulador y le ponía un punto en la mano derecha. Porque una regla fundamental para prevenir la dislexia es que el niño esté orientado. La derecha y la izquierda son conceptos muy abstractos, que uno no lo aprende hasta que es un adulto. Y lo digo por mí, yo me acuerdo cuando yo me saqué el carnet de conducir con 19 años, que yo no tenía claro cuál era la derecha y cuál era la izquierda, que me decía el instructor, gira a la derecha, y yo me tenía que mirar el bulto del lápiz, que lo tenía en la derecha, me miraba el bulto del lápiz, ya sabía que tenía que, para el lado que tenía que ir. Derecha e izquierda son conceptos súper abstractos, y entonces el niño tenemos que darle instrumentos para que sepan en todo momento cuál es la derecha y la izquierda. Entonces yo le ponía un punto en la mano.
y tenían siempre su punto en la mano y siempre estaban orientados, así no había problema. Así, sí. No, sí, que yo quería preguntar en qué forma Sí. existe para corregir eso, porque a mí me pasa actualmente, yo no sé la derecha y la izquierda cuál es. Yo sé que a la derecha tengo un lunar verde. Sí. Entonces, yo para saber cuál es la derecha es que no recuerdo ni con qué mano escribo. Sí. Sino me tengo que mirar así las manos. Eso es tu lunar. Tú estás orientado porque tienes tu lunar. Pero es que siempre me lo tengo que mirar, es que a lo mejor si le tengo así las manos, me dicen mira a la derecha o mira a la derecha, yo no sé hasta que no me mire las manos. Tú no necesitas eso. Imagínate que tú no tuvieras el lunar. Fijaros el caso, ¿cómo te llamas? Joana. El caso de Joana. Imaginaros que Joana, ¿qué edad tiene ahora? Joana, no te importa, la de 21. Joana con 21 años no tiene claro todavía dónde tiene la derecha y la izquierda. Y nosotros a los niños con 6 años le pedimos que tengan claro cuál es la derecha y cuál es la izquierda. Y tener claro cuál es la derecha y cuál es la izquierda tiene que ver con la dislexia. Un niño disléxico no sabe cuál es la derecha y cuál es la izquierda, ni qué es lo que está arriba ni qué es lo que está abajo. Imaginaros que Joana con 5 años se le exige que sepa cuál es la derecha y cuál es la izquierda, porque cuando leemos la D y la B, lo único que se diferencia es que una tiene la barriga para un lado y otra la tiene para otro lado. Lo importante que es tener al niño orientado, simplemente con un punto. Yo tenía muchas peleas con las madres porque las madres decían, hay que ver que siempre me pide Pepa, que siempre me tienen a los niños con las manos manchadas. Eso es importantísimo, te decía yo. Eso es importantísimo. Es importantísimo que estén orientados. Hay otros métodos para no mancharle la mano, como poner una pulserita. Pero claro, la pulserita que hacen los niños, que la pulserita juega y se cambia de una mano a otro lado. Entonces, ahí no estamos haciendo. El punto de la mano derecha, fundamental. Fundamental para prevenir las dislexias. La dislexia tiene que ver con que el niño no está orientado. Y la dislexia tiene que ver con niños que viven en familias muy desestructuradas, no hay una estructura. Entonces no hay una orientación del niño. Entonces nosotros tenemos que darle cosas muy claras y muy fijas. Tenemos que orientarlo. Entonces la derecha, tienes ahí el punto, todo lo que está a este lado es la derecha. Y eso haces miles de ejercicios. Una y otra vez. Si tú haces miles de ejercicios, poco a poco se irá interiorizando, Joana, tu derecha, si haces ejercicio. Voy a hacer la derecha y pones atención en eso. Como tienes tu lunar, no tienes que poner atención en eso, porque tú cada vez que necesitas la derecha miras tu lunar. Y ya está. Igual que yo miraba mi bulto, que con 19 años conduciendo miraba mi bulto cuando el instructor me decía, gira a la derecha. Bueno, ¿claro esto? ¿Está claro esto? Bueno, ¿qué más cosas? Eso era muy importante. Por ejemplo, con las frases, otro ejercicio que hacía, no sé si queréis que vaya más deprisa, igual puedo ir dejando cosas atrás si no os parece interesante, pero por ejemplo, la orientación espacial. Yo trabajaba con ellos, con las frases, al mismo tiempo que la escritura, los conceptos básicos y la orientación espacial. Yo le decía, por ejemplo, poneros ahora todos delante las 3 frases. El fuego y la música primero, el niño llevaba una joya, el zapato era de chocolate, delante de vosotros, en la mesa. Entonces yo le decía, por ejemplo, a ver, con la mano derecha, y todo el mundo levantaba la mano derecha, con la mano derecha cogemos el fuego y a la música. Cogían el fuego y a la música y nos lo ponemos en la oreja izquierda. Venga, ahora, con la mano izquierda, por ejemplo, cogemos el zapato de chocolate y nos lo ponemos detrás de la cabeza. Con la frase estoy trabajando conceptos básicos todo el tiempo. Y, por ejemplo, vamos a hacer un tren. Y la máquina del tren va a ser el niño lleva una joya. Venga, el niño lleva una joya en la máquina del tren, es la primera que se pone. Estoy trabajando el concepto primera. Después de la máquina del tren, el primer vagón va a ser el zapato de chocolate. Y estoy trabajando conceptos, primero, segundo, tercero, delante, detrás. Estoy trabajando conceptos básicos. Estoy trabajando la escritura y conceptos básicos. Bueno, esto por ahí, que me acuerde ahora. Por ejemplo, cuando pasamos a la siguiente fase, ¿sí? ¿Queréis alguna pregunta? ¿Alguien quería preguntar algo? No sé si alguien quiere, no. Cuando pasamos a sí. Una pregunta, ¿el modelo para qué etapa educativa es? ¿Infantil o primario? Se puede empezar desde infantil. Yo también trabajé con ellos en el preescolar de entonces, que es la educación infantil de ahora. Se puede empezar desde infantil, pero se empieza con una sola frase. Empezamos con una frase. Saber si es de primario o de infantil el modelo. Se puede empezar desde infantil. Estoy viendo, yo es que soy de infantil, no soy de primaria, entonces
veo que eso para un niño infantil es muy complicado. No. Entonces, me refiero, a la hora de aprender, yo he estado en dos colegios diferentes, uno aquí y otro en Portugal. Aquí se trabaja del texto a la letra y aquí de la letra al texto. Sí. Entonces, aquí salían con 5 años sabiendo escribir, pero lo que tú les decías, sin escribir autónomamente, y aquí sí que salen a lo mejor escribiendo. Entonces, ¿qué es para usted mejor? ¿Del texto a la letra o de la letra al texto? A la hora de educar a los niños. Porque luego el sistema educativo los resultados que tiene son muy malos, y los resultados educativos que tenían aquellos eran muy buenos. Mira, te lo voy a explicar. Ni de la letra al texto, ni del texto a la letra. De las frases a la letra. Porque el texto es demasiado para un niño. Un texto, te lo voy a explicar, a ver, la evolución del niño, la evolución mental del niño va de lo concreto a lo abstracto. Es decir, el niño cuando empieza a hablar empieza a decir agua. Y agua, la palabra agua, por ejemplo, quiere decir mamá dame agua o papá dame agua. Es global, el niño parte de la globalidad a la singularidad. Entonces, los métodos, para mí, los métodos lineales para aprender a leer son los globales, pero no tan globales como un texto que de alguna manera se pueden perder. Yo he reeducado, mira, yo con este método he reeducado a niños que estaban en su clase trabajando con el palau y con el nicho y que no entendían lo que pasaba y que no aprendían a leer, y a niños que en sus clases trabajaban con el método, no sé si conocéis, Viajemos con el circo, que es de texto. En aquella época, Viajemos con el circo era un método de lectoescritura que partía de un texto. Para algunos niños el texto es tan grande que se pierden. Para empezar desde la letra es antimotivador, porque la P, ¿qué es la P para ellos? ¿Qué les importa la P? Si eso es lo más abstracto que hay en el mundo. No les interesa para nada. Un texto es muy motivador, pero no agarran cuál es la estructura de aprendizaje. Entonces yo cuando ese que trabajaban con Viajemos con el circo, que era un texto largo, cuando ellos entendían cómo funcionaba el lenguaje, se acabó el problema. Aquí está clarísimo cómo funciona el lenguaje. Aquí hay palabras de contenido completo, pero fácilmente es el mecanismo para pasar a la sílaba y para construir nuevas palabras. Entonces, reeduqué a niños de los dos métodos que se habían quedado que estaban desfasados. Y rápidamente, en poco tiempo, entendían cómo funcionaba el lenguaje, cómo funcionaba la escritura y se incorporaban a lo que estaban haciendo los demás de la clase, rápidamente. ¿Te contesto con lo que estoy diciendo? Había otra pregunta por ahí, ¿no? Sí, había otra pregunta por ahí. No, yo simplemente quería decir a mí que yo he trabajado con este mismo método en primero de primaria. ¿Tú has trabajado con este método? Con el mismo método. Yo es que lo dejé, cuando eso lo dejé en los colegios, y algunos colegios lo tienen. ¿Qué colegio? En Badajoz, en el público, allí en Tablada. Y lo tienen una caja así enorme con todas las sílabas, las letras clasificadas, introducían muchos colores también. Cada palabra tenía su color también. Entonces, con muchos niños que todavía venían en infantil, bastante poco motivados con eso de los colores, la letra y tal, les costaba más trabajo. Entonces, le asociaron colores también. Y lo de las palabras articuladas también, miran todas las palabras y todo, y muchas veces así, con actividades. Sí. Yo dejé, porque yo durante mucho tiempo estuve dando charlas. Yo trabajaba en la época que yo dejé la educación en los equipos de orientación educativa, y yo una vez di una charla a los equipos de orientación educativa y estaban toda la gente de todas las provincias de Andalucía. Y en la zona que yo trabajaba en una zona en Bellavista, la zona de Bellavista, se llevaba en varios colegios. Yo el material, cuando me fui, todo el material que yo llevaba, yo se lo dejé a los colegios para que siguieran. Pero yo no sé actualmente cómo están en los colegios, si lo siguen llevando. Bueno, tú ya me has dicho que sí, que aquí. Hace un par de años, y la verdad que lo trabajaban bastante. Aún no con todas las clases, eso sí, porque trabajaban solo con los niños que no encontraban un método de lectura, que no encontraban un método de lectura para él, para que él aprendiera. Sí. Es súper fácil y súper bueno, es buenísimo. Y tenían eso en el colegio. En el colegio ahora lo tienen también con el colegio ahora yo no se lo enseñé a nadie. Bueno, como di curso a maestro, a lo mejor algunos de los maestros lo tienen mismo. Sí, en infantil empiezan con eso de la barriguita. Sí, porque esa cantidad que ha puesto en el libro, todo está explicado en el libro paso a paso. ¿No? Bueno, Pues me alegro un montón
me alegro un montón. Lo ideal sería que alguna editorial dichosa quisiera publicar todo el material y que eso fuera fácilmente, que todo el mundo tuviera fácilmente, porque plastificar todo el material es mucho trabajo, plastificar el material, y si no lo plastifica, los niños se parten porque los niños lo utilizan, lo manchan, el material tiene que estar plastificado. Lo ideal sería que alguna editorial de alguna manera lo editara todo entero, ¿no? Porque bueno, los niños se lo pasan estupendamente. Yo quería comentar que yo he aprendido con este método de chica, Sí. Felipe González del Pino, de gatito va de paseo. Y como está comentado de que previene lo que es la dislexia, ¿no? Pero lo que yo sí tenía problemas con pronunciar la R fuerte, la R de perro, Sí. me tuvieron que poner a trabajarla porque ahí no, por ejemplo, no sale la R fuerte, sale la ERA. Ya, pero luego cuando eso sí sale la R fuerte, cuando ya generalizamos sí sale la R fuerte. Claro, por lo menos yo no lo aprendí, no se me tuve que reforzar aparte. Sí. Lo que quería comentar es que la aprendí yo. Muy bien, ¿No? muy bien, muy bien. Yo no he encontrado todavía, no me he encontrado con los niños que yo enseñaré de aquella época. Me gustaría encontrarlo, ¿no? Pero no me lo he encontrado. Alguna vez a lo mejor me lo encontraré, que tendrán ya 30 años, a lo mejor 20 y tantos, 30 años. Hay una cosa que a ellos les preocupa mucho en general, que es que ellos se preguntan, que ellos dicen que ellos no saben innovar, Sí. que ellos no saben, que cómo van a innovar ellos, que nadie les ha enseñado a innovar, que cómo van a innovar ellos. Sí. Y además se preguntan mucho cómo se van a motivar ellos para innovar. ¿Pero tú qué les puedes decir? Mira, vosotros tenéis que, para innovar tenéis que disfrutar. Apuntar y apuntar. Para innovar Hay que disfrutar. tenéis que disfrutar, es decir, cuando yo creé el método yo estaba disfrutando un montón viendo cómo los niños aprendían, yo disfrutaba un montón con ellos. Para mí era súper gozoso. Yo me acuerdo una vez, que todavía no hemos llegado a eso, pero me acuerdo una vez que uno, porque luego cuando ya pasamos a la sílaba, y es que las sílabas aquí sueltas, y la sílaba por distintos rincones de la clase, pegada en la puerta con el glutar, y ellos iban a construir palabras nuevas. Entonces me acuerdo una vez uno, que empezó a poner una palabra y dice, pato, pato, he escrito pato. Mira, eso era para verlo grabado porque era precioso. Ellos se daban cuenta que eran capaces de crear y, bueno, saltaba de alegría el niño. Y a mí me llenaba de gozo ver eso, vamos. Vosotros tenéis que disfrutar con lo que hacéis. Cuando disfrutéis con lo que hacéis, vais a innovar y vais a crear. Si me sale durante el camino alguna cosa más, os la digo, pero tenéis que disfrutar. Y a mí lo que me apasiona es ver crecer a los demás. A mí eso me apasiona. Entonces, ver cómo una persona que tiene dificultades supera la dificultad, para mí es un regalo. Entonces, me encanta crear cosas para poder ayudar a esa persona a que supere esa dificultad. Claro, ella ha dicho una cosa antes, cuando estaba comentando, ha dicho una cosa muy importante. Ha dicho, los niños me iban diciendo qué recursos me iban a hacer falta, me hacían falta para seguir enseñando. ¿Y eso con qué tiene que ver? ¿Con qué tiene que ver? La creatividad de los niños. A ver, Esperanza. Que digo con la creatividad de los niños, o que la atención que vayan poniendo y el disfrute que ellos tienen. Pero ella dice, ella escuchaba a los niños. Dice, a mí los niños me iban diciendo qué recursos iba yo a necesitar para enseñarles. La escucha es muy importante, la escucha. ¿Pero qué estaba haciendo ella? Escuchando, y eso que dice Carmen es muy importante, me parece muy bien que la haya sacado Carmen, porque la escucha es fundamental. Es decir, nosotros, los seres humanos nos escuchamos poco unos a otros. Por ejemplo, la terapia gestal, que es lo que yo trabajo, como lo fundamental en la terapia gestal es la escucha, escuchar al otro. ¿Pero cómo es esa escucha, Pepa? ¿Escuchar qué? ¿Lo que dice? Escuchar lo que dice, escuchar cómo lo dice y escuchar lo que te está pidiendo, a lo mejor sin decirlo. Escuchar a todos los niveles, a nivel intelectual, a nivel emocional, a nivel corporal, escuchar a todos los niveles. Vosotros sabéis que en el libro, lo que habéis leído del capítulo de Claudio, tenemos que el ser humano tiene una parte intelectual, que es la que fundamentalmente la escuela le dedica tiempo, pero también hay una parte emocional y también hay una parte corporal y también hay una parte espiritual. Espiritual no ligada a ningún tipo de religión en concreto, sino espiritual como desarrollar los valores superiores del ser humano.
esos valores de verdad, justicia, amor, no es ninguna religión en concreto, sino esa parte más grande que tenemos nosotros relacionada con los grandes valores de la humanidad. Bueno. Entonces, innovar, el miedo a innovar, por ejemplo, se puede ver superado a través de esa escucha que dicen, ¿no? Ellos decían que tenían miedo a innovar, ¿no? Sí, ¿cuál es el miedo? ¿Te gustaría escuchar cuál es el miedo que tienen a innovar? ¿Cuál es el miedo de ellos? Que te digan. La equivocación es una bendición. La equivocación es una bendición. Todos los grandes descubrimientos de la humanidad se han hecho en base a equivocaciones. Cuando se descubrió la luz eléctrica, y eso lo habéis visto, que han salido en muchas películas, Einstein, no era, ¿quién descubrió la luz eléctrica? Yo no me acuerdo. ¿Te acuerdas, Lola? Edison, que es verdad, Edison. Edison, eso salió en muchas películas, estaba mezclando los productos químicos una y otra vez y no le salía. Y siempre los productos químicos una y otra vez y no le salía. Y de pronto un día se equivocó porque estaba a lo mejor menos atento y combinó de forma diferente. Y ahí apareció la luz eléctrica. Los grandes avances de la humanidad tienen que ver con el pensamiento divergente, que lo pone ahí Claudio también. Tiene que ver con el pensamiento divergente. El pensamiento divergente es algo que se mete dentro del pensamiento lógico. El pensamiento lógico es una línea. Y el pensamiento divergente se mete por los laterales. Son cosas nuevas que entran. Pero a ver, es que confundirnos mezclando productos químicos va a conocer algo que no importa, ¿no? Sí. Confundirnos a poner dos piezas en un coche realmente no importa. Sí. Pero confundirnos con 25 niños, con 25 futuras personas, para mí es muy importante. Entonces tengo miedo a que ese fracaso mío propio pueda perjudicar a esas 25 personas. Pero ¿cómo? Espérate un segundito. ¿Cómo puede perjudicar lo que tú estás haciendo? Es decir, si tú tienes el interés de hacerlo bien, tú te vas a informar, tú te vas a preparar, tú vas a estudiar y tú vas a ver los resultados que tiene, porque si tú escuchas a los niños, estás viendo los resultados que tiene lo que tú haces. Yo aprendí, por ejemplo, las palabras articuladas, yo aprendí de ver a niños normales que aprendían de forma natural, aprendí cómo lo hacían. Y de ahí me salió el tema de hacer las palabras articuladas. Es decir, si tú estás poniendo en práctica algo con el niño y estás viendo cómo el niño te responde a eso, tú estás viendo que eso que tú has puesto en práctica da resultado o no da resultado. Simplemente es escuchar y ver los resultados que está dando. ¿Te queda claro? Más miedo, hablar de más miedo. Muchas veces tú a lo mejor dices, vas a poner en práctica un método con una clase, ¿no? Y a lo mejor tú lo haces en base a tus ideas. Hay muchas formas de innovar, pero es que hay muchas cosas que nosotros no conocemos. Y a nosotros, cuando tú llegas a cosas como esta, asignaturas como esta, y llegan maestras como usted, o te pones a leer. Podéis tutear, ¿eh? Vale. Yo me siento igual que vosotros. Y te ponen a leer cosas que esto lo tengo yo ahora porque ha dado la casualidad de que me matricularon esta asignatura. Ella se está peleando. Ella es la que se está peleando con Claudio Naranjo durante una semana más o menos, ¿no? Entonces llega un momento que tú dices, vale, yo hago esto así. En realidad tú lo haces de una manera porque es como a ti te han enseñado en la escuela. Y tú dices, bueno, voy a cambiarlo, voy a hacerlo de otra manera. Pero quiera o no, tú tienes ese miedo de fracasar porque yo tengo 2 años para conseguir que esos niños pasen de ciclo bien. Y a lo mejor en 2 años, a lo mejor después de que fracasen 3 generaciones de niños, me sale perfecto. Pero ha costado que 25 niños, ¿sabes? Todos los niños que yo tenía antes hayan ido fatal. Mira, pero ahí te voy a explicar una cosa muy importante. Cuando hablas de innovación, varias cosas. Primero, tiene que salirte a ti espontáneamente la innovación. Es decir, yo cuando creé este método es porque yo no podía soportar enseñar a los niños las letras. A mí eso me aburría tremendamente. Yo no quería eso, porque a mí me aburría eso. Yo no me parecía que eso era bueno para los niños. Repetir, le matas la creatividad al niño con repetir. En este método no se repite nada. No se repite nada, se empieza a crear desde el principio. En el momento que están las 28 sílabas, el niño empieza a crear palabras nuevas y empieza a crear frases nuevas. Y las frases de lectura que están ahí en el método, los nombres que aparecen ahí eran todos los nombres de mis niños, de mis 40 niños.
todos los nombres que aparecen en la ficha de la lectura son los nombres de los 40 niños. Que eso cualquier maestro puede sustituir esos nombres por los nombres de sus niños, para que los niños se sientan motivados. Entonces, primera cosa, que tú estés interesado en innovar porque a ti te aburre lo que estás haciendo. A mí me aburría eso, yo no quería hacer eso. Y sentía que a mí me aburría, y si a mí me aburría, ¿cómo le iba a transmitir yo ganas al niño? Si yo lo que quería transmitirle es ganas de vivir, de disfrutar, de cómo le iba a enseñar como algo que me aburría a mí. Eso es lo primero. Lo segundo, yo me asesoré bien, yo me busqué a este hombre que me enseñó cómo era el método y me dijo que si yo tenía algún problema, que él venía. Pero ¿cómo se te ocurrió a ti ese método y ya empezaste a buscar en él? ¿O cómo dijiste, voy a cambiar y hacer esto? Pues la verdad es que no me acuerdo. Yo lo que sé es que yo no me acuerdo cómo lo conocí. No me acuerdo cómo lo conocí. Es que tiene que pasar algo para que diga, voy a hacer esto. Claro. Vale, Por pero... ejemplo, esto que está aquí hoy es algo que puede pasar. Sí, esto por ejemplo, esto pero es una pasar. asignatura de un segundo ciclo de psicopedagogo. Yo en magisterio salgo, apruebo la posición el año pasado y yo no me entero de nada. Claro. Y así me quedo tan pancha, ¿no? Claro. Pero bueno, ahora ya mira, escúchame un momentito. Ahora Internet está tan fácil que ahora ya es como todo va a estar al alcance de todos. Todo, toda la información, todo el conocimiento, todo está al alcance de todos. De hecho, yo lo he puesto ahí para que todos puedan bajárselo y puedan utilizarlo. Y yo estoy aquí, es decir, si en algún momento necesitáis alguna ayuda, yo muchas veces he ido ya he ido desde el magisterio, he ido a alguna clase con algún maestro que me ha dicho y me he llevado todo el día allí en la clase trabajando con él. Yo estoy disponible. Este hombre, cuando yo creo que el director del colegio me dijo, hay un hombre que tiene un método, creo que fue el mismo director del colegio, porque yo le dije, yo no quiero enseñar a los niños a leer con la cartilla. Entonces él mismo me dijo, hay un hombre, creo que el director del colegio. Entonces me puse en contacto con este hombre me enseñó y me dijo que si yo necesitaba algo, que me lo llamara, que él tenía. Como yo no necesité nada, no lo llamé. Entonces como no lo llamé, él se presentó un día sin avisarme en clase. Y cuando vio lo que estaba haciendo, me excomulgó. Porque yo no estaba haciendo lo que él estaba haciendo, porque eso era del principio del siglo. Eso ahora en ese momento no se podía hacer. Entonces él me excomulgó, ese día me excomulgó. Pero bueno, lo que yo estaba haciendo es lo que yo sentía que a los niños les venía bien. Yo iba viendo qué es lo que el niño iba necesitando. Y conforme lo iba viendo, se lo iba dando. No lo iba a meter ahí a la fuerza, a repetir algo que al niño no le servía. Si el niño no podía coger ese concepto, no podía cogerlo. Entonces yo tenía que crear algo para que el niño cogiera lo que tuviera que coger en ese momento. Y yo estaba viendo lo que necesitaba y dándole lo que necesitaba en cada momento. Y para eso yo en ese momento estaba estudiando psicología. Que yo todo lo que aprendí en psicología lo trataba de poner en juego en la escuela. Y hacía montones de cursos de reciclaje. Tengo montones de cursos de reciclaje el tiempo que estuve en magisterio. De todas las cosas. De todas las disciplinas, de todas las edades. Yo hacía montones de cosas. Viajaba mucho en aquella época, yo me recorrí Europa entera, conseguí y me acuerdo que en Dinamarca fuimos a visitar un colegio de educación especial. Una amiga y yo que éramos maestras, fuimos a Dinamarca, quería conocer unos amigos allí y visitamos y bueno, nos recibieron como vienen unas personas de España con un traductor para ver cómo funcionamos aquí. Nosotros éramos dos maestros de a pie, pero como íbamos con un amigo que era bilingüe y sabía español perfectamente, pues decía, vienen con un traductor para ver qué hacemos aquí como... Bueno, y en aquella época las guarderías en Dinamarca eran, vamos, lo que todavía no somos aquí. Los niños con sus camitas, en las guarderías, con sus casitas para jugar, una mayoría, con 12 o 13 niños por profesor. Era en aquella época, que yo tenía 23 años, hace 30 años. Hace 30 años. ¿La pregunta? ¿Preguntas? Pero claro, si no cree que el bloqueo que tenemos a la hora de innovar es porque en la línea esta de educación tradicional se deja de lado muchas veces la imaginación y la creatividad. Porque se aplasta. A mí me aplastaron la creatividad, a mí me la aplastaron. Y eso se sigue porque todavía hay gente muy mayor que está dando clase. Y además hay muchas cosas que están influyendo. Primero se aplasta la creatividad. Yo me acuerdo perfectamente cuando yo estaba en la facultad y me decían que no dais vuestra opinión, que no... Y es que a nosotros nos habían enseñado que no se podía hablar, que teníamos que estar callados, que no teníamos que tener idea. Si eso es lo que me enseñaron a mí.
Yo tengo 53 años, tengo 30 años más que vosotros, a mí me enseñaron eso. Se aplasta la creatividad, en la escuela actualmente se aplasta la creatividad. Entonces, lo que hay que desarrollar es la creatividad, si los niños son súper creativos y os enseñan, a mí me enseñaron un montón, todos estos juegos, todas estas cosas los fueron enseñando ellos, yo viéndolo. Como los niños que iban, había niños que generalizaron solos, sin que yo les enseñara a generalizar, ellos solos. Porque lo ven, porque tienen una capacidad mental muy desarrollada y solo generalizan. Pero eso que yo veía en el que lo hacía solo, lo utilicé para los que no lo hacían solo. Entonces yo veía cómo ellos leían y cómo ellos hacían una lectura subvocal, de cómo dividían las sílabas para aprender eso, para enseñarle a los que no hacían eso, la lectura subvocal. Entonces, bueno, aparte de las preguntas, yo quiero deciros 4 cosas que creo que son muy importantes antes de que... ¿Me da tiempo o no? Es la 1:30 y pues vamos a hacer por eso. Daremos otra. Otro día. Sí. Bueno, lo de la dislexia lo he dicho ya. Bueno, mira, lo de la dislexia, para que sepáis, porque lo más importante es corregir lo antes posible. Prevenir. Lo más importante de la educación es prevenir. Prevenir las dificultades de aprendizaje. Este método es preventivo de las dificultades de aprendizaje. Pero tenéis que hacerlo del puntito, en la mano derecha. El niño tiene que estar orientado. Preventivo de las dificultades de aprendizaje. Entonces, la dislexia no se puede corregir como hay un montón de libros en el mercado y eso no se entera todavía la gente. La dislexia no se puede corregir con letras. Los niños disléxicos tienen asco de las letras. Entonces no se les puede dar textos para corregir las dislexias. Las dislexias hay que corregirlas con dibujos. Con dibujos geométricos. Dibujos, pero no letras. Porque el niño está asqueado de tanta letra. Entonces no se le puede reeducar con más letras. Cuando un niño sepa perfectamente, yo no sé cómo está la tiza, por ejemplo, yo muchas veces jugaba con los niños, les encantaba jugar, yo todo el tiempo jugar. Jugaba con ellos, por ejemplo, le ponía un cuadrado y le hacía, por ejemplo, esto. Y le decía, ¿lo veis? Ahora yo lo tapaba. Y digo, venga, reproducirlo. Y se lo pasaban pipa, porque es, a ver si yo soy capaz de reproducir lo que ha hecho Pepa en la pizarra. ¿No lo habéis visto? Venga, os lo dejo ver otro ratito. Venga, ¿quién lo tiene? El que lo tenía mira la pizarra y lo hacía, a ver si lo hacía bien. Jugar, porque ahí, cuando yo tengo al niño orientado con la mano derecha, yo juego con ellos lo que es arriba, lo que es abajo, lo que está a la derecha, lo que está a la izquierda. Y ellos están disfrutando, pero yo no puedo estar con un niño con los libros de reeducación de la dislexia todo el tiempo. Con letra, si el niño tiene empacho de letra, está harto de letra y además se lo ha pasado fatal con esas letras, ¿cómo le voy a poner más letras? Tengo que ponerle dibujo igual. Y cuando él sepa perfectamente distinguir arriba, abajo, derecha, izquierda, cuando yo le diga, por ejemplo, un método que yo utilizaba para decirle la diferencia entre la D y la B, nosotros vamos corriendo, la mano es una cortina, ¿qué es lo primero que aparece? Lo primero que aparece es lo primero que tengo que leer. Entonces, él va utilizando, es decir, hay que darle estrategias al niño. Estrategias. Eso es lo de la dislexia, lo de la disgrafía. No existe la disgrafía. En el momento que el niño... Sí. ¿Cómo sabes tú que un alumno tuyo tiene dislexia? Porque empieza a escribir, por ejemplo, la D, en vez de poner D, pone B, en vez de poner P, pone... ¿Y con las trabadas también te puede pasar? También, con las trabadas, en vez de poner DRA, pone a lo mejor TAR. Y que te ponga columna y tú le digas, aquí las vocales y aquí las consonantes, y te la hagas al revés. Claro, pero tú, ¿lo tienes orientado? No, es que yo, de una niña yo di clases particulares y le ha dicho a la profesora, a la madre, que tiene dislexia, y le dice, bueno, pues, y le ha dicho a la profesora que no, que el psicólogo ya para que la mire por unos 2 meses o por ahí, y que ya que se busque las patas por su cuenta. Y entonces, ella me ha preguntado a mí, sí. Y yo le he dicho, conmigo es que en realidad conmigo no se equivoca porque como yo estoy tan pendiente, sí. Como ¿Es pequeñita la niña? Está en el tercero de primaria. 7 años, 7, 8. Utiliza los métodos, utiliza el método. Utiliza el método, no va a tener ningún problema. Porque ahí siempre es lo mismo. Siempre es lo mismo. Y con las trabadas... Pero no puede ser falta de atención.
porque conmigo no se equivoca. Pero claro que hay falta de atención, claro que hay falta de atención. Pero la atención, si tú le das los medios fáciles que ella se lo pase bien, la atención se produce. Cuando el niño se siente, cuando el niño se siente satisfecho con lo que hace, cuando el niño o niña, cuando a veces digo niño es niño o niña, cuando el niño o niña se siente satisfecho con lo que hace, la atención está ahí. Pero si a mí eso me aburre, no pongo la atención ahí. Entonces, hace falta que la maestra haga algo más creativo en la clase. Y si no hace algo más creativo, pues se va a aburrir y va a cometer más errores. Pero que sí que es una falta de atención. Pero empieza a jugar con él, empieza a jugar con él con esos juegos. Con esos juegos, con más juegos. Hay muchos más juegos. En que se hace otro día Bueno, el famoso trastorno de hiperactividad, déficit de atención. ¿Sabéis lo que es eso? En la base de eso está que el niño no se siente escuchado por nadie. Estamos hablando de hiperactividad. Estamos hablando de hiperactividad. Trastorno de hiperactividad que está muy ahora en salud mental está muy así, salud mental, lleno de trastorno de hiperactividad y déficit de atención. Y así de fármacos que le dan a los niños. Cuando lo único que hace falta es que el niño se sienta escuchado, que se sienta querido, que sienta que es importante para alguien. En la sociedad en la que vivimos, en la que cada uno siempre estamos corriendo, el padre, la madre, que si tengas esto, si tengas lo otro, los padres nos paran un rato a estar con el niño, a jugar con él, y ese media hora es para él. Y está por entero con él. Y le va diciendo lo que tú lo quieres, lo lindo que es, que va a conseguir en la vida lo que quiera, le va diciendo cosas buenas para él. Y desaparece el trastorno de hiperactividad y el déficit de atención, no queda ningún medicamento. Hay que dar amor, no medicamento. Todas las enfermedades mentales son faltas de amor. A mayor gravedad de la enfermedad mental, mayor carencia de amor. Todas las enfermedades mentales son faltas de amor. Entonces, si el niño se siente querido, mira, yo he trabajado en... No sé, dime tú, Carmen. Sí. Yo he trabajado en centros. Una vez trabajé en un centro que había un niño de primero de primaria, que padres metidos en la droga, lo habían tenido siendo adolescente, con 14 años, bien jovencísimo. El niño tenía hipotonía muscular. ¿Sabes lo que es hipotonía muscular? Músculo blandito, no tenía hipotonía muscular. No tenía, tenía calvicie, no tenía cejas, no tenía pestañas. Como tenía hipotonía muscular, la lengua, que es un músculo más, no había quien lo entendiera hablando. Y claro, en la clase, ¿qué es lo que hacía él? Correr y pegar a todo el mundo. Porque era un niño que venía de una situación familiar terrible. Padres adolescentes, metidos en la droga, que lo mandaban a comprar droga a lo mejor con 5 años. Que el niño venía al colegio, que le daba una paliza, venía al colegio llena de moratones. Horroroso. Entonces, la maestra que estaba en primero, desesperada, un día dice, mira, este niño lo expulsamos del colegio. Un niño con 6 años. No sé, tendría 5 que lo cumplía en el año 6. Este niño lo expulsamos del colegio. Y le dije, no, yo me quedo con el niño. Yo no tenía tutoría, yo era una profesora de apoyo del colegio. Yo me quedo con el niño. Sudé, tela. Pero el niño se transformó en un niño normal. Normal como uno más. De la clase aprendió a leer con el método. Tardó 2 años en aprender a leer. Porque él tenía una dislalia horrorosa, no había quien lo entendiera. Pero yo con él, enseñándole a leer, aprendí que él mejoraba mucho más rápido de la dislalia, porque siempre eran los mismos puntos de articulación. Entonces, como eran siempre los mismos puntos de articulación, el niño mejoró la dislalia fácilmente. Y bueno, se transformó de ser que no paraba, un hiperkinético, hiperactivo, horroroso, a estar conmigo mirado. Tranquilo. Cuando un niño se siente querido, tú respiras la tranquilidad que él siente dentro. Y usted hay unida educación y terapia, que es lo que se dice en el... Sí. Pero el niño seguía en el mismo ambiente familiar. Seguía el mismo ambiente familiar, pero yo le estaba dando algo que él necesitaba. Y antes no se lo estaba dando a nadie. Claro, pero en su casa como que estaban dando todo lo contrario. En su casa estaba dando todo lo contrario, todo lo contrario. Pero en el colegio, él aprendió que era un mundo diferente. Gracias a que yo le pude dedicar la atención que le dediqué, gracias a que yo le pude dedicar la atención que le dediqué, él hizo un vínculo fuerte conmigo
Y desde el vínculo fuerte conmigo aprendió a estar con los demás como uno más. Y ya aprendió que ahí le estamos enseñando que no todo el mundo, no toda la vida es destructividad y es horror, sino que en el colegio se lo puede pasar bien con sus compañeros, puede jugar, puede aprender y sentirse satisfecho consigo mismo. Ahí estamos haciendo terapia con él. Ahí hay mucha responsabilidad porque yo en ese momento digo, estoy cogiendo una responsabilidad que no es mía porque yo no tengo que coger esa responsabilidad. Pero yo quería coger esa responsabilidad porque si yo no la cojo, ¿quién la va a coger? Si yo no la cogía en ese momento esa responsabilidad, ¿quién la iba a coger? No la va a coger nadie. Entonces yo prefiero que haya un niño normalizado con 6 añitos, con 5 añitos, que luego tengamos por ahí un delincuente que esté cortando el cuello a la gente, porque alguien que no ha recibido amor de nadie, ¿qué es lo que va a hacer en el futuro? Más preguntas. ¿Ese niño cuando usted lo cogió, estaba también dentro del aula o solamente estaba con ustedes fuera del aula? Cuando yo me hice cargo de él, solamente estaba conmigo. Hasta que no aprendió a leer y aprendió a estar tranquilo en una clase, no se fue luego. Luego ya sí se fue. Cuando yo ya me fui del colegio, estuve 2 años con él, él ya pertenecía a una clase y hacía lo mismo que los demás porque aprendió a leer. Entonces, aprendió a hacer lo mismo que hacen los demás. Entonces, tuvo 2 años aislado del grupo y después volvió a su grupo o a... Aislado del grupo no, porque él en el recreo estaba con todos los niños. Estuvo aislado. Bueno, sí, a nivel de las clases. A nivel de la clase estaba conmigo todo el tiempo. Yo no tenía niños fijos, yo tenía cada hora me venía un grupo de niños diferentes. Había el trabajo de una profesora de apoyo, cada hora que viene un grupo de niños diferentes. Pero él estaba todo el tiempo conmigo, independientemente de los niños que estuvieran, los demás niños que estuvieran. Después de esos 2 años, ¿volvió a su grupo que él estaba al principio o volvió a su nivel correspondiente? Porque yo podía tener 8 años, pero volvió a nivel de primero de eso, volvió a nivel de tercero o cuarto. Volvió a nivel de tercero, él sabía todo, volvió a nivel de tercero, sí. Me acuerdo también, enlazando con este caso, llegó al colegio un niño de padres temporeros, estaba en cuarto, con de padres temporeros. Y entonces la maestra de cuarto me dijo que Pepa, pues este niño. Bueno, allí, en ese colegio, que ya me conocían a mí, los maestros se peleaban porque yo cogiera a los niños. Había más profesores de apoyo, pero se peleaban y había que yo cogiera a los niños. Llegó ese niño, fue una cosa preciosa, porque llegó ese niño que no sabía leer. Y creo que en 1 mes o en 2 meses, aprendió a leer rápidamente, pero bien, y además todo el tiempo estamos trabajando en la comprensión lectora. Entonces, se incorporó a su clase, él estaba conmigo un ratito y luego estaba en su clase. El ratito que aprendíamos a la lectoescritura, hasta que aprendió a leer, ya no le venía más conmigo. Mi clase yo decía, aquí el menos tiempo posible, porque los niños no quieren sentirse diferentes. Entonces, cuando venía a mi clase, el menos tiempo posible para que se incorporaran con los demás como uno más. Y se incorporaban como uno más. Ese niño, me acuerdo un día que vino la profesora y me dijo, Pepa, no te lo puedes creer. He hecho una pregunta, hice una pregunta en un tema que estaba hablando de social o de natural, no sé de qué tema era, una pregunta que era de comprensión de lo que había explicado ella, dice, y nadie le ha contestado de la clase nada más que este. El niño que yo había enseñado a leer hacía 2 meses, nada. Nadie de la clase, de una clase no sé qué sería, entre 30 y tanto, había contestado la pregunta. Él había contestado la pregunta. Y venía la maestra muy orgullosa de decir, no te lo puedes creer, Pepa. El método es buenísimo. Me acuerdo de los niños, también niños extranjeros. Los niños extranjeros aprenden rapidísimo. Yo me acuerdo que cuando yo en el Aljarafe di un año di un curso para profesores durante todo el año. Entonces los profesores llevaban el método y yo cada mes iba para ayudarle a las dificultades que tuvieran. Entonces estuvimos todo el año viéndonos una vez al mes y me acuerdo que una profesora me dijo, tengo una niña francesa que no sabe ni papá de español. La francesa aprendió a leer español y a hablar en nada. Yo, cuando estaba luego en los equipos de orientación educativa, que ya no estaba profesora de apoyo, también cogí en un colegio a niños chinos que habían llegado. Me acuerdo que cogí a una niña china de séptimo, estaba en séptimo de GB, y la niña aprendió en nada. ¿Y cómo te entiendes? Perfectamente. No hace falta. No hace falta entender lo que decía. Tú le dices, mira, aquí pone el fuego, oía, la música. Por ejemplo, yo con el fuego le dije, cogí un mechero y le dije, mira, fuego, fuego, música, y le puse la música. Ya está. Rápidamente aprendió, se convirtió en una más de su clase de séptimo. Y los niños pequeños, porque tenían una saga de mano, había desde primero hasta yo trabajaba con ellos, fantástico.
trabajan todo el tiempo la comprensión lectora. Y es muy fácil. ¿Ustedes saben cómo es el mecanismo? Dime, dime. Yo tengo dos preguntas. Una es, ¿cuál es la reacción de los otros profesores dentro del centro cuando impones en el aula esa metodología? Porque el aula tiene que... O sea, no es tan fácil poner un modelo sin que los demás no digan nada. ¿Y los padres? ¿Y los padres? No veas tú los padres la primera vez. Saber la reacción de los padres y profesores. Y otra cosa es, yo estoy completamente de acuerdo a un niño, esto suena un poco más bestia, pero a un niño de servicios sociales, un niño con problemas familiares, etcétera, digamos que es mucho más fácil educarlo desde el punto de vista del amor, porque como no tiene nada, darle algo es bueno para él. Sí. Pero cuando el niño que tú estás educando sustituye el amor por cualquier otra sensación que recibe su familia, ¿cómo lo educas? Mira, lo más importante, lo que motiva más a un niño es ver que puede. Cuando yo, como he dicho, ya he trabajado mucho tiempo de profesora de apoyo, entonces yo utilizaba muchos regalitos. Cada vez que superaba una dificultad, pues le daba un caramelo, yo buscaba bolígrafos de propaganda, o pegatinas de propaganda, o cosas de propaganda. Y yo decía, Dios mío, estoy educando a los niños para que se vuelvan consumistas, para que quieran. El placer de saber que yo puedo es lo más grande que hay. Se olvidaban en absoluto de los regalos totalmente. Cuando ellos aprendían y sabían leer perfectamente y se incorporaban a su clase, se olvidaban de los regalos. No les interesaba. El placer que yo siento cuando yo aprendo algo, eso es del ser humano. Es superior a cualquier otra cosa. Superior a cualquier otra cosa. Es que de la experiencia que tengo yo solo de no estar en colegio, no estar en el gratis, pues estar de campamentos con niños de servicios sociales, sí. Y luego niños sí. que tú los veías y es de típico niño mimado, ¿no? Sí. A los niños de servicios sociales con un abrazo y unas buenas palabras lo tenías en el bolsillo y podías educarlo como quisieses, la metodología era más fácil. Con el niño mimado no, porque no necesitaba nada que tú tuvieses, porque si quería ocupar el tiempo tenía el móvil, tenía el MP3, tenía no sé qué. Entonces, ¿cómo sustituir eso? ¿Cómo ganarte a un niño que ya se lo ha ganado la tecnología o sus padres? Porque eso es más, para mí eso es más complicado de trabajar con niños. Enseñarle el placer del contacto. Enseñarle que tú estás interesado en él y enseñarle el placer del contacto, el disfrute en el contacto, en el que yo, la curiosidad, despertar la curiosidad, yo tengo algo que te voy a enseñar, deja tenerlo, por eso lo podemos pasar muy bien. Seducirlo de alguna manera, seducirlo para traerlo al terreno, que tú sientes que es bueno para él. Crear fantasía. Los niños se enganchan con las fantasías. Crearle fantasías. Jugar a... Otra cosa que quería decirlo antes de que me vaya es cómo se enseña a un niño que si la ve a que no se la ve. ¿Cómo? Cuando lee que si la vea, ¿sabéis lo que es, no? Fuego. ¿Cómo se enseña a un niño que si la ve a que no se la ve? Con poesías. Con poesías. Mirad, en todas las fichas de lectura, siempre hay una poesía. Entonces, por ejemplo, esta poesía, ¿no? Esta poesía se llama Carta de colores. Mi tarta lleva una carta llenita de 1000 colores, colores del arcoíris, colores de mis amores, colores, al fin, colores. Entonces yo con ellos juego a dramatizar la poesía. Dramatizo, exagero mucho. Mi tarta lleva una carta llenita de 1000 colores, colores del arcoíris, colores de mis amores, colores, al fin, colores. Entonces, juego con ellos a que dramaticen, que se la aprenden de memoria. Cuando se aprenden de memoria la poesía les digo que las lean. Como ellos se la saben de memoria, cuando van leyendo van anticipando, que es lo que se hace en la lectura rápida. Y se dan cuenta que ellos pueden hacerlo, que pueden leer de forma rápida, de forma correcta. Y ese mismo insight de saber que ellos pueden leer de forma rápida hace que puedan leer de forma rápida. ¿Tenéis claro? Por ejemplo, para niños también otra cosa importante, para niños que separan palabras.
¿Alguno habéis tenido niños que separan palabras, que no escriben? ¿No? No hay ese problema. Al escribir. Para que no separen palabras, decirle que si separan las palabras es como si rompieran la palabra. Es como si yo una muñeca, la palabra muñeca la separo, es como si le quito la cabeza y le quito los brazos. Entonces lo entienden. Muñeca es una sola cosa. No la puedo separar, si la separo es como si le arranco la cabeza, le arranco los brazos, le arranco las piernas. Entonces aprenden. Escoba. Si yo escoba la escribo y la escribo separada, es como si parto la escoba por la mitad. ¿Lo entienden? ¿Lo entienden? Venga, Pregunta. Mira, este libro, el segundo libro, que no está publicado, este lo hicimos entre 4 compañeras. Este no está publicado. Y para ponerlo en la página web, pues voy a tener que escribir, porque este libro lo hicimos de actividades que para niños de quinto, sexto y por ahí de quinto de primaria sería. Y no sé si existe sexto de primaria o sí, de quinto y sexto de primaria, pues sería para eso. Que ya es jugar con la lectura. Entonces, este libro está hecho de el cuento para jugar de Rodari. ¿Conocía a Jerry Rodari? Sí. Pues cuentos para jugar está hecho, todos son estrategias de esos cuentos. Entonces, tengo que llamar a la editorial a ver si la editorial me permite que yo ponga esto en internet para que todo el mundo pueda acceder a ello, sabiendo que el libro es de ellos, de la editorial, el libro sobre el que se basa todas las actividades de este libro. Pero este libro era súper rico, ¿no? Porque eran tarjetas, cada cuento estaba hecho con tarjetas que se repartían entre los niños y entonces las tarjetas, pues a lo mejor de definición de una palabra. Uno tenía una palabra y el otro tenía la definición. Y había que casar la palabra con la definición. O otro cuento era para trabajar los verbos. Y entonces un grupo de gente tenía los nombres de los verbos y los otros tenían también las definiciones de los verbos. Y era bueno, es muy bonito porque, por ejemplo, uno de los cuentos es Pinocho, porque el cuento era de Pinocho. Entonces, era un Pinocho enorme en la clase que hicimos, a ver si encuentro para que lo veáis la figura de Pinocho. Un Pinocho enorme y el Pinocho tenía una nariz que hicimos un cilindro muy grande. Imaginaros que aquí tenemos mi Pinocho grande, este de la página, este Pinocho era enorme de grande en la clase y tenía el agujero que veis en la nariz aquí, pues en ese agujero le metíamos un cilindro grande que le habíamos hecho, la nariz de Pinocho. Y entonces, cada vez que uno acertaba una pregunta, pues venía y colocaba la pregunta en la nariz de Pinocho, venía y le metía la pregunta en la nariz porque ya había acertado la pregunta. Bueno, a los niños les encantaba esto íbamos con los colegios itinerantes, las distintas compañeras, y íbamos haciendo otro, por ejemplo, de silogismo. Aquí me encanta porque yo disfruté haciendo lo de silogismo. Por ejemplo, a ver si dice, por ejemplo, el verbo ofender. En presente ofendo, en pasado ofendí, en futuro ofenderé. ¿Qué verbo es? Habría que decir qué verbo es. Yo lo he dicho antes. Por ejemplo, otro. Si quieres una bici tener y no lo puedes claramente decir, para poderla conseguir, puedes expresarlo así. Qué buenos son los padres de Juan, que una bici le van a comprar. ¿Qué es? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Todo esto que hacemos, ¿qué estamos haciendo? Una insinuación. Un grupo tenía las palabras concretas y el otro grupo hacía las definiciones. Y entonces era casar lo que estaba diciendo con la palabra que tenía. Bueno, se lo pasaban pipa. Pues esto, si lo consigo ahora, lo pondré también para que lo podáis tener, lo podáis bajar de internet. Pues ya está, pregunta. Pregunta, que tenemos poquito tiempo, venga, aprovechad. Venga, Adrián, al final, venga, al fondo. Sí. En relación a lo que ha dicho usted antes, Vamos a escuchar, Adrián. el sentido relativo de la batería, por ejemplo, es que yo tuve una experiencia, y me impactó muchísimo concretamente que teníamos una especie de clase de tecnología, o de quinto, biblioteca de herramientas de todo tipo, increíble, y las cuales los niños de tercero entraban a la clase y cada uno tenía su propia máquina de coser y se estaban haciendo su propio traje en raya, digamos, bordado, vamos, yo y mi pregunta, digamos, es ¿por qué no se intenta, digamos, en el sistema educativo español, no sé, coger esa metodología o ese tipo para mejorar, no sé, para mejorar el futuro del alumno y ese tipo de cosas que yo mismo me digo,
trabajaba por proyectos y ahora lo que pasaba es que la madre venía y le decían que porque llevaba las otras clases, la mitad del tema, y los niños suyos pues no habían tocado todavía el libro. Y tenía que no pelearte, pero como decir, sé que muchas veces entras ganas de decir, bueno, venga, pues compramos el libro y hacemos lo que todo el mundo. Hay que educar a los padres también. Nuestro trabajo también es educar a los padres, hay que educar a los padres. Yo, por ejemplo, dije, cuando yo llevé con 40 niños el método de escritura el de Felipe González, bueno, las madres peleaban conmigo. Digo, espérate, y después de Navidades me dicen. Luego, después de Navidades, vinieron pidiendo disculpas, Pepa, lo siento mucho, yo no sabía, no lo sabías. Eso. Y también los compañeros, mis compañeros, también pensaban que yo barajaba la nariz con los niños. Cuando cogieron a los niños al año siguiente y vieron cómo estaban los niños eran preciosos mis niños te leían entonando, porque yo les exageraba un montón, entonces ellos te leían entonando, que era maravilloso verlos cómo leían, eran preciosos. Entonces cuando el otro lo cogió y vio cómo estaban los niños, entonces se cayó la boca. Dijo, es que yo no sabía cómo estaban. A ver, con respecto a lo que ha comentado el compañero, Sí. yo creo que se ha dicho que había que convencer a decir sobre los políticos. Yo no creo que haya que decir sobre los políticos, creo que hay que convencer a los propios maestros. Los políticos, cuando cambian de gobierno, cuando cambian de eso, cambian las leyes. Ahora mismo se supone que tenemos una ley bastante avanzada con respecto a muchos aspectos. Por los dos lados. El tipo de docencia que se hace es muy tradicional. Entonces, cuando de verdad los maestros nos creamos que podemos hacerlo de verdad, será cuando de verdad salga, independientemente de lo que diga la ley. También tenemos mucho poder. Dentro de nuestra aula con nuestros niños tenemos mucho poder. Porque yo lo hice. Entonces como yo lo hice, lo podía hacer cualquiera. Lo que leí del texto de Claudio era que había que hacer un cambio, ¿no? Pero ¿a qué nivel se había que hacer ese cambio? ¿Cómo comenzar ese cambio? Con respecto a los profesores, respecto a una ley, las dos cosas a la vez. ¿Y te sabes contestar esa pregunta, Manuel? Contéstala tú. Hombre, yo creo que primero hay que cambiar la mentalidad de las personas, de todos los profesores. Sí, lo primero, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿De qué estamos hablando? Yo creo que convencer al mismo de Ahí una vez que yo ya tenga idea muy clara de dónde quiero llegar, intentar convencer al resto, ¿no? Poquito a poco. Sí. Pero ¿cuánto tiempo hay que tardar para llegar a ese cambio real? Para que se pueda, no Yo solo no que sé. dependa de quién. Yo no lo sé, porque es que yo sé de mí, te puedo hablar de mí, pero no te puedo hablar de otra persona. Yo sé lo que yo quiero, lo que me gusta, con lo que disfruto, lo que es para mí la vida, ¿no? Pero no sé lo que otra persona, es decir, ahí tendríamos que hablar, ahí tendría yo que contar o vosotros leer mucho sobre el desarrollo del ser humano, ¿no? Cómo de alguna manera todos nos movemos en un triángulo, en el triángulo del enneagrama. No sé si habéis oído hablar de lo que es el enneagrama. El enneagrama es lo que ha hecho Claudio. Hay una cosa, Pepa, ahora acabo de hablar de esto. Hay una cosa en el texto de Claudio Naranjo que habéis leído que yo no sé si habéis entendido, que a lo mejor sí, ¿no? Que dice, en la página 10 habla Claudio Naranjo, una cosa que yo creo que la puede explicar un poco Pepa ahora. Habla del desmoronamiento del ego, de trascender el propio carácter. Y dice que esto se relaciona con la formación de los maestros. Eso lo dice Claudio Naranjo. ¿Sabéis lo que es eso del desmoronamiento del ego? No. Porque, a ver. Yo una pregunta también. Bueno, pero un momento, ¿está relacionado con esto en concreto? Es que he cortado a Pepa porque quería... Un poco, que eso que nos están hablando de terapia, de introducir un poco la terapia en las escuelas, pero nosotros mismos tendríamos que hacer primero nosotros la terapia, ¿no? Porque nosotros... Eso fue lo que se hizo, el San Educa, lo que se hizo aquí en Andalucía. Fue pionero en el mundo lo que hicimos en Andalucía del 2002 al 2007. Claro, pero yo como experiencia personal también muchas veces se rechaza, no nos han enseñado a sentir, entonces la gente lo primero lo rechaza. Mi madre empezó a hacer psicología y yo le veía cambiar, y yo de pequeña odiaba la psicología. Para mí era, le están metiendo unas ideas, entonces empecé con estas, y claro, yo le veía a mi madre cambiar y yo lo rechazaba totalmente, y decía, pensaba que eso era, yo que sé, de locos, que estaban locos, y mi madre cambiaba, y para mí fue duro, y ahora estoy aquí, ¿no? Mi hermano es psicólogo también, o sea, está haciendo psicología, y estoy en esto, pero que cuesta mucho, ¿no? Y es cuestión
Mira, el CE, el Centro de Profesores de Sevilla, está formando a los profesores. Es decir, el Centro de Profesores de Sevilla, en la época en la que yo llevé el SAEDUCA aquí en Andalucía, del 2000 al 2007, hubo grupos de profesores que estuvieron haciendo el programa SAT, que es un programa que desarrolló Claudio Naranjo, donde trabajamos terapia, donde trabajamos el carácter, donde trabajamos teatro, donde se trabajan también constelaciones familiares, sí, una mezcla de un montón de cosas que le ayuda a la persona a madurar. Desde la maduración tuya puedes luego ayudar a madurar a los niños y acompañar a los niños de forma más sana. Pero primero hay que sanarse uno. Primero se tiene que sanar uno. Cuando uno está sano, entonces puede ayudar a que la enfermedad no se transmita, porque la enfermedad se transmite de generación en generación. Y solamente se corta esa transmisión con la conciencia. Entonces lo que trabajamos en gestal es la conciencia, ser consciente de lo que se hace en cada momento. Entonces lo que habláis para aquí del miedo, ¿no? El triángulo básico que creo que trabaja en el enneagrama es el miedo, la pereza y la vanidad. El miedo, la pereza y la vanidad es el triángulo básico. Y ese triángulo básico lo tenemos todos, es decir, de alguna manera nosotros cuando nacemos sentimos el niño, eso lo sabéis con la psicología evolutiva, desde que nacemos hasta los 8 meses nosotros sentimos que estamos en confluencia con todo lo que existe. El niño, la niña siente que está en confluencia con todo lo que existe, siente que todo lo que hay en el mundo está para servir a sus necesidades. Pero en la medida que vamos recibiendo frustraciones, en la medida que nosotros tenemos hambre y no nos dan el biberón o la teta en el momento que tenemos hambre, sino que se retrasa, en la medida que estamos mojados y no nos cambian en el momento, sino que nos dejan llorar y se retrasa, nos vamos dando cuenta, vamos desarrollando dentro de nosotros que el mundo no está para servirnos, sino que nosotros somos una cosa y el mundo es otra. Entonces ahí empezamos a sentir miedo. Los niños sienten miedo. Entonces cuando sienten miedo, ¿qué hacen? Cuando sentimos miedo, ¿qué hacen? Sentimos miedo y entonces de alguna manera empezamos a desensibilizarnos. ¿Desensibilizarnos qué es? Es desconectarnos de lo que somos realmente nosotros, para que no nos duela. Cuando sentimos miedo nos desensibilizamos para que lo que ocurre en torno a nosotros no nos duela. Y cuando nos desensibilizamos, pues cada vez sabemos menos quiénes somos. Como cada vez sabemos menos quiénes somos y no nos podemos apoyar en nosotros mismos, ¿qué hacemos? Ver qué es lo que el entorno que me rodea aplaude y yo empiezo a... no me sale la palabra. Empiezo a... la palabra no me sale ahora. Bueno, no me respeto a mí mismo, sino que empiezo... No me respeto mis necesidades, sino que empiezo a hacer lo que el entorno quiere que haga, lo que el entorno premia. Entonces yo me traiciono, la palabra es traicionar, me traiciono a mí mismo, porque en lugar de hacer lo que a mí me apetece, por ejemplo, con nuestros padres, algunos lo habéis tenido. A mí me pasó, mi madre no quería estudiar psicología. Mi madre no quería estudiar psicología. Entonces, ¿qué aprendí yo? Para sobrevivir, como yo quería estudiar psicología, para sobrevivir, ¿qué hice? Tuve que trabajar el doble. Primero hacía lo que ella quería que hiciera y luego el tiempo que quedaba me lo daba para lo que yo quería. Es como yo aprendí a sobrevivir. Pero claro, yo aprendí a sobrevivir y esa manera de sobrevivir hace que generemos un carácter. Y ese carácter luego es el que nos aprisiona y no nos deja ser felices cuando somos adultos. Por eso cuando somos adultos hay que cuestionar todo lo que hemos aprendido. Y eso se hace a través de la terapia. Para mí, os voy a decir esto, para mí hay tres nacimientos en la vida de una persona. En la vida de cada ser humano hay 3 nacimientos. Primero, un nacimiento biológico, que me lo dan mis padres. Yo nazco al mundo, mi madre me pare, hay un nacimiento biológico. Pero, como mis padres no están lo suficientemente sanos, no me ayudan a que yo desarrolle lo que yo necesito desarrollar, lo que soy yo. Sino que mis padres me encausan. Por ejemplo, a mí mi madre me causó, el destino mío, según mi madre, era que fuera tendera. Ella puso una tienda y el destino de ella para mí era que fuera tendera. Ese es el destino que ella me dio, pero a mí ese destino no me gustaba. Entonces yo tuve que luchar mucho para no ser eso y ser lo que yo quería ser. Entonces ese es el primer nacimiento, el biológico. Luego hay un nacimiento espiritual, que te lo da un maestro, que te lo puede dar un terapeuta, que es cuando tú, como te sientes infeliz en la vida que llevas, como no te sientes a gusto en la vida que llevas, como tienes ansiedad, como no puedes dormir, como estás estresado, vas a un terapeuta para que te ayude a tener otro nacimiento, es decir, para que te ayude
para que te ayude a borrar lo que te hace daño y dejar que lo que tú eres florezca. Es un segundo nacimiento si el terapeuta está suficientemente sano, porque hay terapeutas que no todos los terapeutas están sanos. Pero si es un terapeuta sano, te ayuda a que tú seas lo que tú quieres ser. Y el último nacimiento es el nacimiento al ser, que es cuando yo me paro a mí misma, de parirse. Yo me paro a mí misma, ese es el nacimiento del ser. Es decir, yo ya no necesito ni a papá ni a mamá que me apoyen, ni necesito al terapeuta que esté conmigo, sino que yo me apoyo en mis pies y yo decido en cada momento lo que yo quiero hacer con mi vida. Ese es el tercer nacimiento que hay en la vida de una persona, el nacimiento al ser. Desde mi punto de vista. No sé si esto será muy raro. Puede ser. Porque esto lo acabo de ver hace poco tiempo, pero es mi experiencia de vida. Bueno, en cualquier caso, el crecimiento y curación son inseparables. Totalmente. Eso. Para crecer, ¿qué curamos? Yo quiero dar ese paso.